Sí, sin problema. Gracias. Ya, ahora sí, gracias. Perfecto. Pues así grandes rasgos, me presento. Mi nombre es Efraín Trejo. Es un placer verles por acá. Espero que la información que vamos a platicar, que vamos a compartir en este momento les sirva. Les recuerdo que esto no es como tal una charla avanzada, no es una clase de psicología avanzada ni nada por el estilo. Si ustedes tienen dudas con los conceptos que vamos a ver, les invito a que vayan a buscar más información. Mi intención más que nada es compartir un poco de lo que es la psicología actual, contemporánea, que muchas veces no vemos cuando estamos en la escuela o en prácticas porque son demasiado teóricas o son términos muy complejos de aterrizar o que no conocemos. ¿Qué cosas como el cine o el arte en general nos permite identificar al momento de analizar el comportamiento humano o en este caso el comportamiento y desarrollo de los personajes? Entonces, tampoco soy un experto en cine, soy un fan más, como muchos de ustedes, y espero que esta pequeña plática nos ayude como se espera a crecer un poco como personas y como profesionistas. Cualquier comentario, duda que tengan, sientan la libertad de levantar la mano, platicar, no se espera, no se trata de que sea nada más yo hablando, un monólogo. La idea es que ustedes puedan interactuar para que tengamos un poco más de, mm, sí, crecimiento, un poco más de aprendizaje en la sesión. Entonces, habiendo dicho eso, la primera película que recomendamos para esta sesión se conoce como 12 hombres furiosos o 12 hombres sin piedad. El título original en inglés es 12 Angry Men, del año de 1957. La artista principal es Henry Fonda. Para que no sea tan complejo o tan pesado esto, no voy a presentar una presentación en PowerPoint, voy a presentar algunas imágenes nada más para que tengamos un contexto de la película que estamos mencionando. Entonces, permíteme un momento, voy a compartir pantalla para que podamos ver al reparto. Y bueno, spoilers, obviamente, eh, me parece que no está de más comentarles, vamos a ver con spoilers de las películas. Si no la han visto y están viendo por aquí la grabación, pues te recomiendo no veas el resto del video, ve a ver la película. Es una película algo vieja, del año 57, tiene unos 70 años más o menos de haber salido, un poquito menos, pero es una muy buena película, está considerada una obra maestra del cine. Es un poco lento el ritmo para lo que estamos digamos que acostumbrados ahora. Es un poco pesado, pero tiene una trama muy interesante y nos permite ver ciertas cosas muy curiosas del comportamiento humano, decisiones y demás que tienen que ver con psicología. Habiendo dicho eso, pues les comparto entonces esta. Y ya deben de estar viendo aquí como tal mi pantalla, ¿verdad? La imagen. Sí, Sí, es correcto. Sí, sí, Perfecto. sí, Pues entonces, ¿de qué sí. trata la película o de qué va? Bueno, pues básicamente tenemos, empieza la película, tenemos a un jurado, el juez les dice, ¿saben qué? Pues ahora es su decisión, ver si esta persona es inocente o es culpable de lo que se le acusa. De que se le acusa de asesinato. A quien mató a su padre, lo apuñaló, y pues han pasado ya 6 días. Después nos comentan que han pasado 6 días del caso, y ahora la vida de este hombre está en sus manos. Debido a lo que pasó, pues no se le puede tener piedad. Si esta persona es considerada culpable, se le va a matar, la vamos a electrocutar. Y su trabajo de ustedes es intentar separar hechos de fantasía para poder decidir el destino de este hombre, ¿no? Tenemos un breve acercamiento al chico acusado, se ve que es un chico joven, prácticamente un niño, no dice nada, y los acusados los jurados empiezan a caminar para deliberar. En algún momento de la película, más o menos a la mitad, se dan sus números. En esta imagen tenemos a los 12 jurados principales. Durante toda la película vamos a ver nada más a ellos principalmente. El contexto es que estamos en un día muy caluroso, hace mucho calor, después llueve, los personajes empiezan a sudar. Dato cultural, el único que no se quita el saco es el número 4, siempre está el saco puesto. Y de hecho, en un momento le preguntan, oye, ¿qué no te da calor? Dice, no, nunca sudo, siempre estoy bien, básicamente. Pero todos los demás se notan desesperados, se notan frustrados, se puede ver el calor, están constantemente quitándose el sudor. Dicen que hace mucho calor y se quejan de que no hay ventilación. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Tenemos a 12 personas en un lugar apiñados, porque es un lugar pequeño, nada más hay una mesa con espacio para las sillas, muy caluroso, y pues todos se tienen que ir, no tienen cosas que hacer. Por ejemplo, muy llamativo, el número 7 que estoy señalando aquí, el de sombrerito, dice durante toda la película que tiene boletos para el partido. Si quiere ver el partido, entonces él quiere que se acabe esto rápido para poder ver el partido, básicamente. Entonces todos entran
Y el jefe, o el, digamos que el presidente del jurado, que es el número uno, que está por acá, nos dice, pues vamos a votar, ¿no? A ver, ¿quién dice que es culpable? ¿Quién dice que es inocente? Todos votan que es culpable porque es evidente que es culpable. Llevan 6 días escuchando pruebas. Obviamente el chico es culpable, no hay que más que decir. Y entonces todos votan que es culpable, excepto el número 8, que es el que podemos ver aquí y que es interpretado justamente por Henry Fonda. Este personaje dice, no, yo no creo que sea culpable. Cuando le preguntan por qué, dice, bueno, es que antes de mandarlo a matar, pues hay que darle un poco de tiempo, ¿no? Para ver qué, qué pasa, no podemos mandarlo a matar tan rápido. Si este chico, durante el juicio nos han dicho que ha sido golpeado, vive de un suburbio bastante peligroso, bastante dañino. Entonces, una persona que ha vivido con violencia toda su vida, tiene 18 años, si no me equivoco, y entonces estamos a punto de mandarlo a la silla eléctrica, pues lo mejor sería, pues tomarnos el tiempo, ¿no? Para, para ver si de veras lo matamos, unos verdugos, o si podemos hacer algo, ¿no? O sea, ¿estás seguro que no es culpable? No precisamente, simplemente quiero asegurarme de que no lo es. Y de ahí empieza la película. Entonces, de ahí empieza, él es el primero que empieza con esta idea, empieza a dar sus argumentos, empiezan a checar lo que pasa, lo que han dicho, los testigos, y eventualmente cada uno de los personajes va cambiando de postura. El primero en cambiar es el número 9, esta persona aquí, este viejito que está aquí en el número 9, y el último en cambiar es el número 3, que es el que al final acepta finalmente que no es culpable. La película básicamente trata de eso. Son 12 hombres, son 12 Angry Men, molestos porque están ahí encerrados. Uno de los personajes dice, ¿para qué estamos perdiendo tanto el tiempo? Es evidente que es culpable, es la primera vez que veo que se pierde tanto el tiempo en una cosa tan obvia. Pero durante toda la película nos van dando algunas pautas, algunos comentarios que nos llevan a reflexionar justamente sobre la forma en que se llevan a cabo las decisiones, la manera en cómo pensamos, nuestros prejuicios, y que en psicología nos puede ayudar mucho a pensar justamente en eso. ¿Qué sesgos tenemos? ¿Qué prejuicios tenemos? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a aceptar que es así? ¿Estamos dispuestos a intentar modificarlo? ¿O simplemente nos vamos a aferrar a nuestra postura porque es lo que me parece más cómodo, por lo que me parece más lógico, porque yo así soy o porque siento que es lo mejor? La película nos permite analizar esto. Y bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir. Y les quisiera preguntar a ustedes qué les pareció. ¿Hay algún personaje que les haya parecido lo más interesante? ¿Algún argumento? Esta película generalmente, si ustedes la buscan en internet, videos sobre ella, van a encontrar que generalmente se le analiza para argumentación y lógica. Hay una cosa en argumentación que se conoce como falacias. Entonces, esta película tiene falacias muy buenas de argumentación. Decidí no irme hacia allá, a irme hacia otra parte, pero si quieren buscar un poco de argumentación, lógica y demás, también está ahí muy interesante la parte de falacias argumentativas, que son básicamente cosas que parece que son lógicas, pero que no lo son. Entonces, ¿alguno de ustedes que nos quiera compartir qué le pareció? Beatriz, ¿te escuchamos? Gracias, perdón. En lo personal, cuando, o sea, yo vi unos pedazos porque ahorita con lo del electrocorto, ¿no? Vi la mayoría y en lo personal se me hizo muy semejante a lo que vivimos en la pandemia. Nos encerramos en un lugar con nuestras familias, que está bien, es nuestra familia, ahí crecimos, ahí, o ahí hicimos nuestra familia, dependiendo del caso, ¿no? Este, pero empezaron a ver en ciertas familias, o sea, el, el conocernos en realidad, el empezar a tratarnos, el empezar a estar checando, o sea, nuestros sesgos cognitivos, nuestros prejuicios, irlos empatando para llegar a una finalidad de que íbamos a crecer, íbamos a distribuirnos todos en la misma casa mientras que la pandemia estuviera, ¿no? Que no teníamos para dónde irnos porque teníamos que estar aquí para proteger nuestra salud. Entonces, a mí me hizo imposible el, el no vivir eso, ¿no? El no sentir esa sensación el del espacio cerrado,
el que tienes que estar ahí y tienes que llevar a cabo lo mejor, ¿no? O sea, en el caso de la pandemia, lo mejor para la familia, y aquí era lo mejor para el muchacho. No sé si esté mal o bien, pero yo sí lo chequé así, o sea, todos tenemos unos prejuicios que a lo mejor la familia no lo sabemos hasta que estamos metidos en el mismo lugar. Muchas gracias, Beatriz, muy interesante lo que mencionas. Fíjate que justamente eso es parte de lo que menciona la película, el mal y el bien. Si ustedes revisan el final de la película, al terminar, realmente no llegamos a la conclusión de que el chico sea inocente. O sea, nunca dicen que están seguros de que no mató al papá. Simplemente dicen que están apelando a lo que se conoce como duda razonable, que es, ok, no estoy completamente seguro de que sí lo hizo. Hay motivos lógicos para pensar que tal vez no lo hizo. Y como no estoy seguro de que sí lo hizo, prefiero decir que no lo hizo. Básicamente eso es lo que pasa. En ningún momento aseguran que el chico no haya matado al padre, simplemente dicen tenemos motivos para pensar que no lo hizo. ¿Por qué? Porque los testigos tienen situaciones, porque el contexto, porque nuestros prejuicios y demás. Beatriz mencionaba algo muy interesante, los sesgos cognitivos. Voy a ir para allá en un momento. Nuevamente voy a compartir la imagen de estos personajes porque me encantaría abordar cada uno de ellos. Son muchos, son 12. Por cuestiones de tiempo vamos nada más a abordar algunos que son así como que muy interesantes, por sus características. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 3. El número 3 que estoy aquí señalando y que se puede considerar como el tipo o el arquetipo del jefe, el carismático, el mandón, el que dice al principio, no, pues yo no tengo ningún tipo de situación emocional, motivacional, yo vengo nada más a hacer mi trabajo. Y lo he hecho muchas veces, he sido jurado, de hecho lo menciona, he sido jurado muchas veces, esto muchas veces. Entonces así sencillito, vamos a hacerlo. Es un personaje agresivo, temperamental, convencido de lo que está diciendo, y pues es básicamente el último en rendirse, digámoslo así. Es el que está enfrentando al número 8 que está por acá abajo, que tal vez podría considerarse que es el personaje principal y que de cierta forma nos presenta el arquetipo no del jefe, sino del líder, la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? El 3 incluso dice, ¿sabes qué? Tengo treinta y tantos trabajadores, salí de la nada, tengo éxito y estoy acostumbrado a trabajar con gente. Y se puede ver, o sea, él manda, él dice, él exige, y todos los demás generalmente aceptan lo que él dice al principio. El número 8 por otro lado, no grita, no insulta, no dice, pero de cierta forma sus argumentos, la manera en cómo se comporta, hace que los demás le den su respeto. Se gana el respeto de los demás personajes, que es lo que al final de cuentas hace que cambien su postura. Eso precisamente lo menciona el jurado número 9. Cuando es el primero en cambiar, esta persona de edad avanzada, le preguntan, ¿por qué cambiaste? Dice, bueno, porque no estoy realmente seguro de que el chico sea inocente, pero respeto a este hombre. O sea, somos 11 contra él, no estamos burlando de él, estamos diciendo que es un tonto porque hacemos perder el tiempo y él aún así quiere compartirnos algo. Él insiste en que podemos hacer algo más. Entonces, le doy mi apoyo. O sea, le muestra su respeto. Eso es muy interesante. Si pueden ver la película, cuando ya la vieron, cuando la vuelvan a ver, si tienen la oportunidad, o analicen esa relación entre el personaje número 3 y el personaje número 8 y el número 9. El personaje número 3 de hecho, nos da una de las escenas más poderosas de la película al final, cuando nos muestra precisamente que no es cierto. Él tiene motivaciones bastante fuertes emocionales, tiene problemas con su hijo, nos explica por qué y dices, pues evidentemente por eso tienes problemas con tu hijo, pero él no lo ve. Él dice, él siente que ha sido un excelente padre, que él ha hecho las cosas bien, que su hijo es un malagradecido, que le ha abandonado. Y de cierta forma se puede ver que está buscando conseguir justicia en este chico, ¿no? O sea, castigar al acusado, porque evidentemente estos chicos de ahora son malos, evidentemente no sirven para nada, evidentemente son malas personas, hay que castigarlos, poner un ejemplo. Y en un momento, voy a compartir en un momento el video, ya lo tengo dicho y apartado para que lo puedan ver, rompe la foto del niño o del chico y puedes ver en su cara cómo después se arrepiente. Y es justamente cuando él dice, está bien, estoy de acuerdo, no es culpable. El personaje número 3 lo pueden ver, es muy interesante analizarlo, para que veamos que no porque alguien sea carismático, porque nos parezca que es razonable lo que dice, o porque tenga mucha energía, tenga mucho carácter,
tenemos que dejarnos llevar por lo que él dice, porque es lo que pasa muchas veces. En nuestro contexto, solemos apelar o llamar a las personas que son así, llaman la atención, tienen energía, se ven bastante resistentes, bastante resilientes, tienen confianza en lo que dicen y por supuesto que no van a cambiar porque tienen su objetivo, tienen su método, están probados y quién sabe, a lo mejor estamos dándole demasiada atención o demasiado de nuestro tiempo y recursos a una persona que puede estar sesgada, puede tener una opinión sesgada. Cambiamos de ahí al jurado número 10 que tenemos aquí. También presenta algo muy interesante. La escena más poderosa de la película, creo yo, la protagoniza él. Y este personaje básicamente nos muestra lo que es la doble moral. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué entiende por doble moral? Yo, A ver, dinos. yo, Rosario. Adelante. Bueno, la doble moral es un concepto que yo empecé a identificar fundamentalmente con el feminismo, porque tiene que ver con que tú aplicas algo para el otro, pero no para ti. Entonces yo lo veía muy ejemplificado en la conducta de los hombres, del macho clásico, que tiene muchas mujeres y que no permite que una mujer tenga o que descalifica a las mujeres que tienen varios galanes, ¿no? Entonces, y la doble moral también se aplica en los grupos conservadores, muy conservadores, ¿no? En donde descalifican lo que hacen los otros y ellos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cine, hay una película que se llama, este, es una película donde este hombre Rocha está encerrado con su familia en el Castillo de la Pureza. No sé si, yo creo que sí la ha visto, maestro. El Castillo de la Pureza es mexicana. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ese hombre tiene una doble moral, porque quiere imponer una moralidad en su casa y él afuera se comporta de una manera totalmente contraria. Bueno, no sé si fui claro, pero yo considero que por ahí va el tema de la doble moral Sí, por cuando, supuesto. cuando hacemos estas cosas, ¿no? Muchas gracias, María Rosa. Y efectivamente, esto que mencionas es un ejemplo bastante bueno de lo que es doble moral. En esencia, doble moral es aplicar el mismo principio de distintas formas según la persona o según el contexto. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en contra de la corrupción, ataco al gobierno que es corrupto, a personas corruptas y demás, pero cuando alguien me detiene porque voy tomado, porque me metí el carril del Metrobús, del Mexibús, del cablebús, porque iba demasiado rápido, lo primero que hago es ofrecerle una mordida al policía, ¿no? Entonces, cuando me conviene, sí critico y digo, no, pues es que la corrupción es mala y mueren los corruptos, pero cuando ya no me conviene, me uno al movimiento de la corrupción, ¿no? Algo muy parecido a lo que decía María Rosario, ¿no? Soy hombre, que todos vean que soy el macho alfa, pelo en pecho. Tengo 5 chicas, todas mueren por mí. Ah, pero si una de mis chicas tiene más novios, ¿cómo te atreves a ser mi fiel, no? O sea, ¿cómo te atreves a tener más hombres y yo soy el único que puedo tener muchas personas? Y de hecho, algo muy curioso es justamente lo que mencionaba María Rosario, aplica en ambos lados, ¿no? Para muchas ideologías, para muchas cosas contemporáneas, que de hecho les invito a que después analicen, justamente desde los que vamos a revisar, porque efectivamente a veces el argumento va para un lado, pero si no me conviene, cuando me aplica a mí, entonces ya no me conviene, ya lo voy a cambiar, ya no, para eso no, por mí no puede ser, para mí no puede ser, porque efectivamente no es algo que me aplique a mí, no es lo que yo pueda hacer. Es bastante común, tanto para bien como para mal en algunos movimientos sociales actuales, como son desde defensa de animales hasta lo que mencionaba María Rosario, feminismo y demás. Este personaje, el número 10, explica muy bien eso. Lo ejemplifica muy bien, de hecho. Es un personaje clasista, racista, muy prejuicioso, que durante gran parte de la película se la pasa insultando, diciendo, "Es que, ¿qué estamos haciendo aquí? Evidentemente esta persona es culpable porque véanlo, o sea, vean de dónde viene. Viene de los barrios bajos, es un inútil, no sirve para nada, ese tipo de gente que nada más sirve para matar, deberíamos de matarlos. No sirve, o sea, adiós, ya vamos a hacer justicia con él". Y en cierto momento, él argumenta que esta persona es culpable porque otro
otra persona de ahí, uno de los testigos, una mujer que es su vecina, afirma que vio al chico matar al papá. Y entonces el jurado número 8 le pregunta, oye, ¿y estas personas son tan poco confiables, son tan despreciables, son tan malas? ¿Por qué eliges no creer que el chico es inocente? ¿Por qué eliges no creer en el chico, pero sí eliges creer en la mujer? ¿Qué está diciendo? Si al final de cuentas los dos vienen del mismo lado. Entonces, ¿qué hace que el chico no merezca tu confianza, pero la mujer sí? Eso es básicamente doble moral. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando más le conviene afirmar que el chico es mala calaña, mala persona, pues entonces, ¿para qué tomamos en cuenta? O sea, véanlo, es completamente evidente que ese tipo de gente no es confiable. Pero la testigo o los testigos que están acusando a esta persona son justamente ese mismo tipo de gente, sus vecinos. ¿Por qué vamos entonces a confiar en uno y a desconfiar en otro, nada más por un antecedente? Más adelante, este jurado se empieza a hablar de su fanatismo y de su odio, y tal vez la escena más poderosa de la película es justamente esta, ¿no? En la cual él está hablando diciendo, es que ¿cómo es posible? ¿Para qué estamos peleando por eso? Estamos perdiendo el tiempo. Es evidente que esa gente siempre va a ser así. Hay algunos que sí, dos, tres, no lo voy a negar, pero la mayoría son así. Y todos los personajes que ya escucharon lo que está pasando simplemente lo ignoran. No se pueden a predicarle ideologías y intentar convencerlo, simplemente lo ignoran. Le hacen ver que no están de acuerdo con él y lo callan. Y el personaje no vuelve a tener impacto en la película. En un momento les voy a compartir ambos videos para que lo puedan ver en su casa, puedan identificar el momento en la película, pero es justamente este personaje el que nos ejemplifica la doble moral, que aplica para todo, desde decir, ay, es que robar es malo, si me roba mi vecino a mí, ¿no? Pero si yo voy por la calle y veo que a alguien se le cae el dinero, lo agarro, técnicamente también es un robo porque sé de quién es. Ah, es que robar es malo, pero me puedo plagiar información, puedo plagiar cosas, que al final de cuentas también es un robo intelectual de ideas, creaciones de la mente, pero no pasa nada, porque nadie va a decir, nadie se da cuenta, no pasa nada. Ah, es que robar es malo, pero si mi paciente puede pagarme 2,000 pesos más de lo que mi servicio vale, se los voy a cobrar, porque dicen que según el sapo, la pedrada, ¿no? Entonces veo que esta persona puede pagar más, pues le cobro más. Eso es doble moral. Y deberíamos de autoexaminarnos, ver más o menos eh, dónde lo estamos aplicando, porque todos los seres humanos tenemos tendencia a esto, que es justamente de lo que vamos a hablar en un momento. Ajá, justamente lo que me dice Aranzazú, de religión. Y bueno, entramos nuevamente en un tema delicado, como hace un momento mencionaba el feminismo, religión. Si somos completamente objetivos, lo cual es imposible, ser completamente objetivos, intentamos serlo, realmente no hay ningún motivo para que la religión y la psicología o la religión y la ciencia estén peleadas. No hay motivos para que haya una diferencia entre ellos. Lo que tenemos que revisar es si nuestro prejuicio está sesgando nuestra manera de actuar, si nuestro prejuicio hace que la religión de alguna forma u otra tenga cierto impacto no tan bueno o no tan malo en lo que estamos haciendo. En algún momento vamos a abordar eso, no se preocupen. Sí. Rodrigo tenía la mano levantada, Ujú, profesor. No sé si por Ah, sí, supuesto. quieras. pero ya lo respondió el profe Efraín, estaba platicando con mi compañera Paola y le iba a preguntar justamente si algo que estábamos discutiendo yo, si en algún momento existiría alguna persona que no usara esta doble moral con el concepto que nos está compartiendo y ahorita ya con lo que estaba platicando dio un poco respuesta a esa duda que tenía. En un momento vamos a mencionar justamente esto. Hay un personaje que se llama Dan Kahneman, que nos explica cómo tomamos decisiones y cómo razonamos. Todos los seres humanos se podría decir que tenemos ese tipo de propensión. Pero ojo, el hecho de que tengamos propensión no quiere decir que se pueda justificar hacerlo. Nuestra labor debería ser hacer un esfuerzo por identificar dónde lo estamos aplicando, dónde lo estamos haciendo, e intentar activamente evitarlo. Es como decir, es que soy humano, de todos modos tengo que hacerlo. No, se puede hacer algo, se puede modificar de alguna forma el comportamiento, la actitud, la manera de razonar. Estamos conscientes de que está ahí. Tal vez hay alguien que lo haga menos, hay alguien que lo haga más, pero como psicólogos, como psicólogas, es importante que tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me decido tomar terapia porque tengo un problema emocional y antes de completar mi terapia me convierto en practicante de la psicología. Entonces presenta una persona conmigo
que tiene un problema parecido al mío y en vez de razonar que no puedo aplicar mis conocimientos en psicología por mi implicación emocional, no, tomo a la persona como mi paciente y empiezo a darle consejos personales o ideas propias sobre cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna forma estoy intentando aplicar mi situación a la de esta persona. Eso es completamente poco ético, que no se debe de hacer, porque no vas a tratar a las personas como si fueras tú, no vas a darles una opinión personal, es una opinión profesional. Y ya desde ahí, pues empezamos a desviarnos del tema y empezamos a caer en aspectos como doble moral, sesgos y demás. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo al respecto? ¿Qué les parece hasta el momento? ¿No voy muy rápido? No, yo lo veo súper bien. Muchas gracias, profe. Yo Sí, también vamos lo a veo pasar. bien. Y, y a mí en lo personal, mi manera personal, o sea, mi manuscrito es sobre la violencia hacia los hombres ejercida por una mujer. Entonces yo cuando empecé a planear esto, pues tengo 2 años planeándolo, yo sí consideré un factor, que quien fuera mi director de manuscrito no debería involucrar el psicóloga feminista, ¿no? Porque yo iba a tener un sesgo que ahorita no quería tener, o sea, ahorita quería ser imparcial, o sea, porque he leído, como soy estudiante, he leído la ética y quiero ser, o sea, como cualquier profesionista, ¿no? Cuando uno sale, y eso me pasó en mi primera carrera, quieres mejorar el mundo. Entonces, entonces ahorita con lo que estamos comentando, pues no dejamos de ser personas, o sea, tenemos una profesión, pero no dejas de ser una persona que tienes tus propios ideologías, tus propias cosas, prejuicios y todo. Entonces, yo creo que eso como psicólogos, futuros psicólogos que vamos a ser, sí nos va a costar mucho el aprendizaje, el que seamos empáticos hacia cualquier punto de vista, ¿no? O sea, es lo que mis compañeros me han escuchado que siempre digo, es que hay que ver como psicólogos todas las aristas, ¿no? O sea, no nada más hay una arista mala, también hay otro punto de vista en el lado que tú consideras malo y puede ser bueno. O sea, yo puse el ejemplo de que a los asesinos seriales, pues incluso se les ha analizado hasta sus impulsos sexuales y no es de que, ay, qué malo, tenían un impulso sexual. Pues es un asesino serial y es malo, sí, pero tiene una arista que, que es para la psicología motivo de interés. Entonces, es el hecho de que si nosotros no sabemos separar las cosas, a lo mejor no podemos lograr algo bueno para incluso hasta para el mundo, ¿no? O sea, no hay que tenerle miedo a a ese tipo de cosas. Quería comentar, gracias. Muy interesante, Araceli, lo que nos mencionas efectivamente. Y fíjate que esto que nos acabas de comentar, voy a volver bueno, ya había terminado con esa imagen, voy a volver a compartirla porque me parece muy interesante lo que has mencionado. Hay otro personaje que lo menciona claramente, justamente en la película. A ver, entonces, vamos, para que lo puedan identificar. Esos personajes que no había mencionado mucho, es el jugador número 11. Si no me equivoco, es un relojero. Y en cierto momento, él ocupa una expresión en inglés muy formal. eh, para dirigirse a las demás personas, para pedir la palabra. Y uno de los demás le dice, oye, ¿por qué es tan educado, no? ¿Por qué es tan pero lo conoce con un tono así como burlándose. ¿Por qué eres tan educado, tan formal? Justamente por el juego número 10. Y el juego número 11 le responde directamente, por el mismo motivo por el cual tú no lo eres, porque así fui educado. Yo así soy, por cómo fui educado. Y eso es bien interesante, porque al final de cuentas nos pone justamente a pensar en el contexto de las personas como seres individuales. Lo que mencionaba Celie es precisamente eso. Entender que todos venimos de contextos muy distintos, de historias muy distintas, por lo tanto vamos a ver las mismas cosas de manera muy distinta. Eso no quiere decir que esté bien o mal. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a catalogar como bueno o malo. No es que está bien lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo.
De hecho, si se acuerdan, en primeros semestres de la carrera, lo que es primer semestre, segundo semestre, te explican que, por ejemplo, para el conductismo, positivo y negativo no es bueno y malo, simplemente es positivo es añadir algo, negativo quitar algo, hablando del conductismo clásico, ¿no? O condicionamiento operante, por ejemplo, que es un concepto bastante básico en los primeros semestres, se explica eso, no deja de pensar que positivo es bueno y negativo es malo, porque no estamos hablando de bueno y malo. Las cosas son muy relativas, dependiendo de cómo lo veamos, justamente lo que decía Beatriz. Y los psicólogos somos incluso famosos por el famoso depende, ¿no? Es que todo depende. Y sí, de muchas formas todo depende de cómo se vean las cosas. Pero, y aquí está gran pero, vamos entonces a adentrarnos un poquito más en cómo aplicar estos conceptos desde el punto de vista de la psicología. Antes que esto, les quiero compartir los dos videos que les mencionaba. Están en inglés ambos, me parece que tienen subtítulos. Si pueden conseguir la película en español sería mucho mejor, pero les recomiendo que vean los dos clips de esta película. Este que les estoy pasando por aquí es el primero que les comentaba, jurado número 3, que es carismático, agresivo, lleno de energía, y dicen, no, yo no tengo ninguna cosa emocional, yo estoy haciéndolo porque así es. En algún momento se quiebra y, aunque no lo dice, acepta de cierta forma que está transfiriendo, está reflejando, está espejeando su dolor en este chico, ¿no? Está viendo la manera de vengarse, tal vez, de lo que le hizo su hijo en este acusado. Y es una escena muy fuerte, es una escena muy, no fuerte en cuanto a que sea violenta o algo por el estilo, sino que el mensaje que te presenta es bastante interesante. El segundo clip que les voy a pasar es justamente la segunda escena que les mencionaba, cuando el jurado número 10, esta persona que les digo que es sumamente prejuiciosa, sumamente agresiva, grosera, que se la pasa todo el tiempo insultando y diciendo, no, es que esos tipos son unos inútiles, no sirven, hay que matarlos, ¿para qué estamos aquí? Empieza con su discurso otra vez de odio una vez más, y en vez de pelear con él, en vez de intentar enfrentarlo, en vez de intentar mm, convencerlo, los personajes nos ponen una excelente muestra de cómo se puede tratar a una persona con ese fanatismo, con ese odio que tiene. Simplemente lo ignoran, simplemente evitan que siga difundiendo, que siga esparciendo lo que piensa. Y es sumamente interesante. También es una escena muy fuerte, muy poderosa en cuanto al mensaje que nos da. Habiendo dicho eso, hasta aquí, ¿alguno de ustedes quisiera comentarnos algo que vio sobre los personajes, algo que les pareciera interesante, sobre lo que, con la manera en cómo se comportan? Son 12, me encantaría llevar a los 12, todos tienen cosas bien interesantes que podríamos platicar sobre ellos, pero para hacerlo un poco más fluido, pues nada más vía estos. Yo, Adelante. gracias. Se me hace súper interesante ver la influencia, ¿no? Que cómo somos influenciados o nos permitimos intimidar por el que más grita y el que parece que tiene la calidad moral, ¿no? Y qué fácil es cambiar la opinión conforme se van acercando a algo que conocemos, a un territorio más personal, ¿no? Y me gusta mucho una frase de Einstein que dice que solo vemos lo que conocemos. Entonces, al principio me parece que todos están muy intimidados, se dejan llevar por el que grita más, por el que manda más, y con qué facilidad cambiamos de opinión. Entonces, es como una enseñanza muy fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos roto nuestras propias creencias? ¡Oh, ¿por qué lo hice? Pero si yo no quería, pero bueno, nos dejamos inducir, bueno, hablo por mí, ¿no? Persuadir. Y bueno, esto se me hace muy grave, por ejemplo, en situaciones de violencia, ¿no? Con qué facilidad envuelven a uno y cae redondito y bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Por mí, se me hizo fuerte ese mensaje, ¿no? La capacidad que tenemos de cambiar, bueno, hablo por mí, la capacidad que tengo de cambiar mi punto de vista. Y bueno, ahí es bien obvio en esa película, ¿no? Como hasta el más duro y más reacio, al tocarle una fibra sensitiva, tronó. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Y de hecho, hay un momento en el que justamente este personaje, el jurado número 3, dice,
lo voy a matar, o sea, ya me desesperaste, te voy a matar, te odio, ¿no? Y el argumento que había estado manejando previamente había sido, es que toda la gente o todos los vecinos escucharon que el chico estaba molesto y que le gritó al papá, te voy a matar. Entonces, por eso es que estamos seguros de que lo mató, porque cuando tú dices, te voy a matar, es porque te voy a matar, ¿no? Y en algún momento este personaje está tan frustrado porque se va poco a poco reflejando su sesgo, al momento de razonar, que se enfrenta al jurado número 8, el personaje principal, y le grita, te voy a matar. Y en vez de molestarse, el otro personaje le responde, ¿realmente vas a matarme? Así como dándole a entender, de veras, por haber dicho eso, ¿lo vas a hacer? Y volvemos a lo mismo, no puedes aplicar el mismo concepto para una situación o a otra no. Sería doble moral. Entonces, si en tu caso pues, no vamos a creer que vas a matar, pues tampoco creeríamos que el chico enojado con el papá que lo golpeaba desde que tenía 5 años y que vivió en un entorno de violencia para siempre, que gritara te voy a matar y que de veras lo fuera a matar. Es una duda razonable. Obviamente el personaje no lo dice así, lo estamos viendo en la película, nos deja el mensaje, pero es muy interesante porque nos pone a pensar justamente la manera en cómo razonamos y hacemos las cosas. Y de ahí partimos a este personaje que nos explica en psicología qué es. Entonces, les presento a el buen Daniel Kahneman, o Dan Kahneman, que es muy conocido por su libro, Thinking Fast and Slow, de Dan Kahneman. Es un libro muy famoso, si no lo han leído, léanlo. Es muy, muy interesante. Se puede traducir como pensar rápido, pensar despacio en español, pero si vamos al origen o a la traducción o a la idea original del idioma, realmente no es pensar rápido y pensar despacio, sino es pensar rápido y despacio. Te está explicando la manera en cómo pensamos de manera rápida y de manera despacio, lenta, digamos así. Lo que este personaje propone de manera muy sencilla es que los seres humanos tenemos un sistema de razonamiento doble. ¿Por qué? Porque el cerebro es muy flojo. Y no es que sea flojo, es que consume demasiada energía. Entonces no podemos ir por el mundo sobreanalizando las cosas. Nos agotaríamos rápidamente si todo lo que hacemos lo sobrepensamos, sobreanalizamos. Entonces, de manera muy sencilla, lo que le explica es que el cerebro toma un atajo o un camino más rápido para hacerlo más práctico, para no cansarse y no morirse en el camino. A este atajo él lo llama heurístico. El heurístico básicamente es una forma rápida de analizar las cosas, de decidir basándonos en nuestro contexto, experiencia y demás. Decidimos lo que vamos a hacer según lo que hemos vivido, lo que nos han enseñado, lo que estamos pensando en nuestra educación y demás, para evitar sobrepensar las cosas. Hasta ahí, todo bien. ¿Cuál es el problema? Otra vez, no hay problema, o cuál es lo que tenemos que tomar en cuenta. Que cuando no analizamos demasiado las cosas, cuando dependemos demasiado del heurístico, incluso de manera automática o de manera inconsciente, tal vez, sin darnos cuenta, caemos en una cosa que se llama sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Básicamente eso, una desviación, un sesgo, un cambio a la hora de analizar y decidir. Él nos dice que los seres humanos normalmente tendemos a creer que razonamos y elegimos de forma lógica, de forma racional, pero realmente no. Realmente muchas veces nuestras emociones, nuestros sesgos, influyen en la manera en cómo estamos decidiendo y haciendo las cosas. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues, él enumera muchos sesgos, muchísimos. Les pongo un par de ejemplos. Él nos habla, por ejemplo, del sesgo de confirmación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que si yo creo algo, lo que voy a hacer es buscar información, personas o datos que respalden mis creencias. Por ejemplo, yo creo que el presidente actual de nuestro país es genial. Fue enviado para salvar a nuestro país y está haciendo una excelente labor. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar información de los motivos por los cuales el presidente es excelente, es digno de mi admiración, de mi confianza, no hay ninguno mejor que él. Me voy a juntar con gente que crea lo mismo que yo para reafirmar mi creencia. Pasa lo contrario. Yo creo que el presidente es odioso, es detestable, está haciendo problemas para el país, tenemos problemas económicos y demás, por su culpa. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscar información que hable específicamente de por qué el presidente es asqueroso, por qué no tiene que hacer cosas buenas, por qué no sirve. Y me voy a juntar con personas que crean igual que yo. ¿Para qué? Para que reafirmen mi creencia.
Sin embargo, si analizamos las cosas desde un punto de vista un poco más lógico, un poco más racional, nos daremos cuenta que ningún presidente es completamente bueno ni malo, porque las cosas no son blancas ni negras. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas, aunque no te guste aceptarlo. Y entonces tal vez lo que estamos haciendo es simplemente buscar aquella información que apoya mi punto de vista. Es excelente, es divino, es Dios, o es terrible, es asqueroso, es maligno, es el diablo para el país. Y realmente no es así. Posiblemente sea una combinación de ambas cosas. Pero como yo estoy buscando únicamente lo que confirma, no tengo la manera de analizar más cosas. Eso, por ejemplo, es un sesgo de confirmación. Otro sesgo que nos puede ser útil es lo que él llama el sesgo del atleta olímpico. ¿Y eso qué es? Bueno, pues básicamente, a grandes rasgos, que cuando yo veo a una persona exitosa en cualquier campo, yo pienso, bueno, es que él hizo esto, 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 esto y esto. Si yo hago lo mismo que él, posiblemente voy a ser igual de exitoso que esta persona que está anunciando un producto o que está viviendo una vida que yo esperaría. Entonces, ¿por qué no puedo convertirme en el siguiente Chapo Guzmán y ser un narcotraficante súper poderoso en el país? Si él lo consiguió. ¿Por qué no puedo convertirme en el siguiente cantante famoso de rock? O en el siguiente presidente o en el siguiente líder de la empresa. Hay muchas personas allá afuera vendiendo cursos sobre, mira, estos son los pasos que yo seguí en mi vida. Si tú imitas lo que yo hago, vas a conseguir lo mismo que yo conseguí. Mira, aquí está mi libro que te da los 8 pasos para que salgas de la pobreza y te vuelvas rico. Tienes que cambiar tu manera de pensar, imitar la manera en como yo pensé. Piensa como yo y vas a ser exactamente igual que yo. Y no es cierto. Eso no va a ser porque tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, características fortuitas, contexto, bla, 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 bla. Pero si yo lo veo así, me deslumbra este atleta, esta persona con tanto éxito y pienso que imitando lo que ella hace, voy a ser igual que él. Otro ejemplo de un sesgo es el sesgo del ancla, en el cual yo tengo información previa y por lo tanto, ninguna información nueva que yo tenga va a cambiar lo que yo creo. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, yo creo que va a ser así y aunque haya información que muestre que no, yo estoy seguro que es así. Ejemplo, viene el Buen Fin. Yo estoy convencido de que el Buen Fin hay descuentos. Y entonces, cuando yo veo descuentazo en los zapatos, descuentazo en la ropa, descuentazo en esto, voy y compro porque es un descuento. Evidentemente tiene que estar descontado, menos dinero. Tal vez si tomaras un poco de tiempo para comparar ofertas, comparar precios, te darías cuenta de que no es así, de que realmente no hubo un descuento. O incluso, si me dicen en ese momento, oye, viste que nada más te pasaron de 2100 a 2099, no importa, es un descuento. Y te vas sobre esa información. Ahora, estos son ejemplos sencillos, pero si los derivamos a algo más complejo, podemos tratar, por ejemplo, mis hijos, mi pareja, mi familia, mi trabajo. ¿Estoy realmente actuando de manera racional o estoy permitiendo que estos sesgos modifiquen mi manera de ver las cosas? Estoy permitiendo que estos sesgos dominen mi manera de decidir. Y no solamente eso, me aferro a que así es, aunque hay evidencias de que no es así. Hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Les recuerdo que mi intención no es dar una plática profunda del tema, sino más bien darles algo para que ustedes puedan entrar y si les interesa investigar un poco más al respecto. Yo quiero hacer un comentario. Por supuesto. Estaba yo pensando en el sesgo contrario, el sesgo del atleta olímpico me quedó muy claro, pero hay un sesgo que tenemos los seres humanos y tuve la oportunidad de escucharlo en un espacio el fin de semana y me impactó mucho, en donde se hablaba de otra persona de manera descalificativa, incluso en un foro público, que era ingenuo, que era que había tenido derrota tras derrota, etcétera. Entonces, yo lo único que me decía era, ¿con qué facilidad estos periodistas descalifican una historia de vida, no? Porque no sabemos por qué era ingenuo, no sabemos por qué insistía en seguir un camino que lo llevaba a derrotas, ¿no? Y a mí me angustiaba mucho porque estaban sus hijos, ¿no?
y el hombre del que se hablaba ya no estaba en vida, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo modificar a estos periodistas que de una manera tan sencilla descalifican a los otros, así nada más porque sí? Entonces, ¿cuál sería ese sesgo en donde yo considero que el otro está equivocado sin entender su historia de vida o su contexto? Como usted decía, maestro, ¿no? ¿Cuál sería ese sesgo, no? Bueno, en ese caso no estamos precisamente hablando de un sesgo, sino una falacia. Una Ok, falacia es desviar el punto hacia lo que me convenga para mi argumentación. En la película también están presentes muchas falacias. Esta en especial que mencionas es la falacia al hombre, o ad hominem, que es básicamente no abordar el punto, no abordar lo que estoy diciendo, sino abordar a la persona. No abordo su argumento, no abordo lo que me está diciendo con lógica, sino ataco a la persona. Ejemplo muy sencillo. Si no me equivoco, tú mencionabas hace rato algo sobre el feminismo. Entonces, supongamos que está en un debate una persona feminista, una persona no feminista. La feminista argumenta que actualmente todas las personas que se dedican al negocio de producto sexual, producto erótico, son violentadas, son obligadas por alguien que las está traficando, que las está atacando, que las está violentando para hacer algo contra su voluntad. Lo cual es, de hecho, un punto bastante interesante. Tenemos trata de personas, tenemos violación, tenemos derechos humanos ahí incluidos. Y sí, hay muchas personas que efectivamente están contra su voluntad, son secuestradas, son vendidas diariamente en nuestro país incluso. Sin embargo, la persona no feminista responde diciendo que eso tal vez no sea precisamente correcto. ¿Por qué? Porque si pues, vamos, por ejemplo, a las plataformas que actualmente se utilizan en redes sociales, donde hay hombres y mujeres que de manera deliberada, de manera libre, se videograban o venden material erótico o similares a cambio de una ganancia, no se puede realmente argumentar que están siendo violentados porque están tomando su decisión. Entonces, si yo entro a una plataforma de pago y me postulo como productor de este material, posiblemente no es que me estén violentando, es que tenemos que aceptar que el uso de material sexual en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestro contexto, en la historia del ser humano es muy poderoso sexualmente. Y entonces, en vez de abordar ese argumento y decir, bueno, sí podría ser, ¿no? Puede ser que sean dos caras de la moneda, puede ser que haya gente que esté siendo violentada, pero hay gente que no, que lo hace por gusto y está bien en su vida. La persona feminista responde, no, lo que pasa es que tú no estás de acuerdo con mi ideología. Tú eres alguien de mentalidad cerrada, tú eres discriminador, tú eres alguien que posiblemente está haciendo eso. Te llegó mi discurso, te pusiste el saco y por eso no aceptas lo que me te estoy diciendo. Y no. O sea, a final de cuentas, como les comentaba yo hace rato, tu argumento tiene dos caminos o dos vías. Y si yo, en vez de razonar que lo que me está diciendo puede que sí, puede que sea factible, ataco a la persona, le pongo una etiqueta, le digo, es que eres ignorante, es que no me entiendes, es que para qué te voy a explicar, es que eres discriminador, es que tú oprimes a los demás, es que tú posiblemente seas parte de este movimiento y te está doliendo porque tú vendes personas, atacas al ser humano, atacas a la persona, no al argumento. Y eso es argumento ad hominem, una falacia, que es muy parecido a lo que tú me mencionabas. Es que esta persona es débil, esta persona es tonta, es endeble. Ok, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Si dejamos de atacar a la persona y nos concentramos en lo que me está diciendo, tal vez sería un poquito más fácil razonar. Una falacia parecida que también está de hecho en la película es el hombre de paja. El hombre de paja es muy parecido a lo que te acabo de mencionar, pero en este caso ridiculizas a la persona. No la atacas violentamente, simplemente te ridiculizas. La desvías lo que te está diciendo porque es muy gracioso, porque no tiene sentido, porque evidentemente no comprende lo que me está diciendo. Hay explicaciones más completas de falacias. De hecho, si ustedes van, investigan la información, van a ver que hay una explicación más completa. Mi intención, como les digo, no es darles una idea súper profunda, pero es muy común. Este es, por ejemplo, el hombre de paja y el hombre, la falacia ad hominem son muy comunes. Otra que también podemos ver, este, en la película es la falacia de la popularidad.
que de hecho está al principio, cuando le preguntan a un jurado, oye, ¿y tú por qué votaste por esto? Y dice, pues porque todos votaron por eso. Ok, pero tú piensas que es culpable, pues sí, ¿no? O sea, si no fuera culpable, los demás hubieran dicho que no, pero pues nadie probó que no era, y todos dijeron que sí, pues entonces sí es. Y ahí tenemos dos falacias o dos argumentos cerrados. ¿Por qué? Porque el hecho de que todos digan que es correcto, que todos sigan una ideología o un punto de vista, no quiere decir que sea lo mejor. El hecho de que algo esté de moda, sea un producto muy consumido, no quiere decir que está correcto. Y aplica para muchas cosas, desde la música que consumimos hasta las ideologías que tenemos actualmente. Que en este momento la balanza esté hacia cierta ideología, o a cierto punto de vista, o a cierto producto, cierta calidad musical, o de películas, o demás, no quiere decir que sea precisamente adecuado o apropiado mm, cortar o eliminar los demás puntos de vista, o que este punto de vista sea perfecto y no tenga errores. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos sesgos, y como no somos perfectos, somos seres imperfectos, toda ideología, toda postura que tengamos va a tener una falla, sin importar cuál sea. Y parte de nuestra labor justamente es tener conciencia de esto. Como mencionaban a ustedes, ser capaz de verlo de diferentes puntos de vista, diferentes aristas, y darnos cuenta que sí, tal vez yo me siento identificado, identificada con esta postura, con esta ideología, porque refleja mi historia personal, mi vida, la manera en cómo yo veo las cosas. Pero eso no quiere decir que las demás personas tienen que verlo igual que yo. No quiere decir que los demás van a pensar igual que yo. Y no quiere decir que sea bueno o malo. Simplemente que somos seres humanos. Pero si yo no hago eso y yo tomo como un ataque personal, y me aferro a que yo estoy bien y tú estás mal, cerramos el diálogo y tenemos problemas. Que es justamente lo que estaba pasando con el personaje, el juego número 3, el que es así energético, lleno de vida. Y al final está desesperado y dices, ¿para qué les voy a decir? Es imposible, es que no, es que llega el momento en que se rompe, porque no tiene ya nada que argumentar. Porque al final de cuentas, puede que sea el chico culpable, pero él está metiendo de manera muy emotiva, muy emocional las cosas y está tergiversando la información, los hechos. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que nos quieran compartir? Montserrat, ¿te escuchamos? Hola, profe, buenas noches, compañeros. ¿Sí me escucho bien? Sí, 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 por supuesto. Gracias. Bueno, a mí esta película me gusta muchísimo. Desde que vi que era como la película con la que íbamos a iniciar, me pareció algo muy bueno. Y justamente lo que comentaba al principio, profe, la usamos muchas veces como ejemplos para materia de lógica, porque tiene mucha en esta parte de cómo razonamos, de cómo llegamos a las conclusiones y de las falacias. Pero a mí me gusta mucho y bueno, de hecho yo he dado clases en algunas ocasiones de lógica y me gusta mucho usar la película, sobre todo porque les comento a los alumnos esta parte de cómo funciona nuestro pensamiento y nuestra habilidad de razonar con muchísima carga emocional, y a veces eso nos cuesta mucho trabajo identificarlo. Y entonces, ahorita que estaba comentando lo de las falacias, pienso que de alguna forma concibo a las falacias como el resultado de un razonamiento con sesgos cognitivos, ¿no? Por ahí hay autores, por ejemplo, que hacen una distinción entre falacias y sofismas, y entonces los primeros son estos razonamientos que no siguen una estructura lógica del razonamiento, pero que no son intencionales, o sea, los hacemos como porque de manera natural nuestro pensamiento tiende como esto que decía, ¿no? Nuestro cerebro como que se va a lo rápido y a llegar a conclusiones, pues, como para ahorrarnos esa energía, y entonces esa sería una falacia. Y por el otro lado, los sofismas, cuando, con toda la determinación queremos construir estos argumentos falsos para engañar a los otros o para manipular a los otros. Entonces, por eso creo que las falacias son como este resultado de hacer una conclusión con un sesgo cognitivo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, incluso en esta falacia de, este, contra la persona, ¿no? Ad hominem,
pues de alguna manera, si una persona nos cae mal y ya tenemos esa carga emotiva de, pues, no nos llevamos bien, tenemos experiencias previas con esa persona, otras veces nos ha fallado, pues de pronto es más sencillo llegar a la conclusión de que lo que dice no tiene validez porque pues en otros ámbitos de su vida se ha comportado de tal o tal manera, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante por eso estos ejemplos de falacias, sobre todo por poder identificar cómo esa carga emocional nos hace muchas veces no pensar con lógica. Y lo retomo así porque hace unos años yo estuve en un tratamiento para trastorno de pánico. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo del trabajo que tuve con mi doctor es que en alguna ocasión, ya cuando estábamos haciendo el tratamiento, que era terapia cognitiva conductual, él me preguntaba, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te da miedo de un ataque de pánico? Yo le decía, pues, pues como que el miedo último es que me voy a morir, ¿no? Y él me decía, ok, entonces haz tus ejercicios, ¿no? Y después cuando revisábamos los ejercicios, me decía, a ver, después de haber hecho tus ejercicios, ¿qué tanto crees en la probabilidad de lo que te dice tu pensamiento, no? O sea, ¿qué tanto crees en que lo que piensas que va a pasar, te va a pasar? Yo le decía, no, pues un 20%, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de esto porque para mí eso fue como muy impactante y creo que fue clave como para la recuperación, ¿no? Él me dice, a ver, en esta semana, ¿cuántos ataques de pánico tuviste? ¿No? Y yo, no, pues tantos. Entonces, si tú llegas ahora diciéndome que crees que un 20% de las ocasiones te vas a morir, significaría que te has muerto de 10 ataques de pánico que tuviste, te has muerto en 2. Te moriste, ¿no? Y pues parece así como hasta absurdo, pero como que uno, o sea, como que ahí me cayó el 20 de, pues sí es cierto, o sea, este pensamiento no tiene lógica, pero es tanto el miedo, es tanta la carga emocional que hay detrás de ciertas experiencias que uno como que salta a estas conclusiones sin ver la parte lógica, ¿no? De la construcción del pensamiento. Entonces, a mí me gusta mucho la película por eso y la relaciono mucho con mi caso en específico, pero con muchos otros de los casos que podemos haber estudiado en psicología. Y creo que es muy útil por eso para nosotros. Yo me acuerdo mucho también, por ejemplo, en la clase de filosofía que llevamos en primero, pues para mí era una clase y sigue siendo, ¿no?, una clase muy rica porque yo como que he visto la utilidad y por supuesto tiene mucho que ver el hecho de que doy clases de lógica también, pero he visto la utilidad de aprender sobre cómo funciona nuestro pensamiento en todos los ámbitos de nuestra vida y por qué estas partes de, a ver, si A es B y B es C, y por lo tanto podemos decir que parece tan simple, pero puede ser tan funcional en todos nuestros espacios en los que nos desarrollemos. Y bueno, en la psicología, pues ya con el ejemplo que compartí, creo que queda como muy claro. Entonces, este, pues eso, quería compartirles esto y esta idea de lo que les decía, ¿no? A ver, si crees 20% en esa idea, pues significa que te ha pasado y cuando analizas lógicamente lo que estás pensando, lo que estás expresando y te das cuenta de que ahí hay una falacia, ¿no? Y de que ahí hay un sesgo que te está haciendo llegar a ese resultado y no funciona, pues es como les digo, para mí eso fue la clave de aprender a analizar desde otra perspectiva lo que me estaba pasando. Y bueno, muchas gracias, profe, por compartir con nosotros esta sesión. Al contrario, muchas gracias por compartir tu opinión, tu experiencia, muy interesante, Montserrat, de verdad. Y sí, justamente lo que mencionas, de hecho, bueno, yo les invito, como les comentaba, si quieren investigar un poco más, pues tienen aquí a Montserrat, que al parecer tiene dominio del tema, para que les comente un poco más sobre falacias y demás, hay muchas. Lo expliqué, me parece, por algún motivo me desvié un poco del tema, la falacia del hombre de paja, aprovechando que tenemos aquí a Montserrat, para ver si mi ejemplo es correcto, yo les decía que se ridiculiza lo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, te digo, yo creo en Dios. Y tú, en vez de razonar de manera lógica, porque yo puedo creer o no creer en Dios, me dices, es que yo no creo en la magia y no creo en cuentos para niños. Y bueno, pues sí,
Tal vez te parezca que es magia o cuentos para niños, pero podríamos tener una conversación un poquito más productiva de los motivos para creer o no en la existencia de un ser divino, que cada quien puede hacer una decisión propia, pero que no sea simplemente porque es lo que me conviene más, por lo que me enseñaron o porque se me hace más fácil. De hecho, uno de los personajes en la película, el jurado número 6, no, de hecho, en el jurado número 12, constantemente está haciendo eso, está nada más cambiando a lo que le conviene, ¿no? O sea, cuando ganaban más los que decían que era culpable, él decía que era culpable. Cuando ganaban más los que decían que era inocente, se pasa inocente. Cuando ve como que no conviene, se vuelve a pasar. Y los demás le dicen incluso, es que ya pareces ping pong, ¿no? Nada más estás de un lado para otro, porque nada más te vas a lo que te conviene, a lo que es más rápido. Entonces también sería una buena idea analizar si nuestra lógica o nuestra manera de pensar están influenciados por lo que nos conviene, porque así es para nosotros, porque está mejor, pero realmente no es un razonamiento crítico o un pensamiento lógico. Al respecto, para ir cerrando con esta película, porque se va yendo el tiempo y creo que no quisiera que se fuera demasiado el tiempo, sea demasiado largo, no quiero que sea demasiado cansado para ustedes. Tengo esta pequeña presentación, no es nada más es una diapositiva, de hecho, no se preocupen, no es mucho, y nos puede servir precisamente para distinguir algunas cosas. Por ejemplo, mm, algunos términos en ocasiones llegan a confundirse la manera en que se utilizan o la manera en cómo se entienden. Tenemos algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, explicación contra justificación. La explicación nos permite entender por qué algo está pasando, pero la justificación intenta hacernos creer que es correcto, que es bueno moralmente o éticamente hablando, o que está bien, o simplemente mm, hacer aparecer nuestro comportamiento como algo aceptable, lo cual es muy parecido, por ejemplo, a la diferencia entre empatía y simpatía, que tenemos ahí en la tercera fila. Hablamos muchas veces de empatía, ¿no? Generalmente cuando alguien, ahora que tenemos tan de moda, tantas ideologías distintas y puntos de vista distintos, cuando alguien ya no tiene un argumento o no puede avanzar un poco más de manera racional, generalmente a lo que se apela es a la empatía. Es que te falta empatía, es que si tuvieras un poco más de empatía con las personas, podrías comprender lo que estamos haciendo. Es que te invito a tener empatía, te invito a que seas un poco más empático o más empática con los demás. Sin embargo, ese argumento curiosamente está sesgado, porque lo que estamos pidiendo no es empatía, es simpatía. Simpatía es estar de acuerdo con lo que me dices, es decir que estás bien, es compartir tu opinión. Y no estamos obligados a compartir la opinión de los demás, no estamos obligados a decir que está bien, no estamos obligados a estar de acuerdo. Les pongo un ejemplo sencillísimo de esta diferencia. Hace un momento alguno de ustedes mencionaba a los asesinos seriales. Entonces, sí, efectivamente, yo tengo una persona que fue un violador serial, mató a 30 niños, 30 niñas, tal vez, no sé, de manera violenta. Y yo digo, híjole, ¿por qué? ¿Qué clase de vida creó a este monstruo, no? Empiezo a ver su vida, su contexto, cómo se comportaba, familia, y digo, bueno, entiendo por qué, ¿no? Puedo entender que lo que viviste te llevó a convertirte en esto, ¿no? Eso es empatía. Estoy viendo las cosas desde un punto de vista como el tuyo. Tal vez si yo hubiera sufrido lo mismo, si hubiera recibido la misma violencia, el mismo maltrato, la misma eh, sobreprotección, no sé, porque hay muchas cosas que pueden influir, me hubiera convertido en la misma persona. Sin embargo, eso no quiere decir que ir por el mundo matando gente por lo que viviste esté bien. No puedo simpatizar con lo que estás diciendo. No puedo simpatizar con lo que estás haciendo, porque no me parece correcto ir por el mundo matando gente. Cuando a veces una persona nos dice que tienes que tener empatía hacia mi punto de vista, lo que me están diciendo es, no, es que dime que estoy bien. Es que dime que estoy en lo correcto. Está de acuerdo conmigo. Y eso es tan absurdo lógicamente hablando, como estar de acuerdo con un violador serial, asesino serial, de decirle, ay, no, por supuesto que sí, lo que tú estás haciendo es correcto. A veces los puntos de vista no son tan extremos, pero lo que estamos pidiendo es eso. No estamos pidiendo que la persona vea las cosas desde nuestro punto de vista. Estamos pidiendo que nos diga, no, estoy de acuerdo contigo. Sí, tú eres lo correcto. Debemos tener cuidado con eso, porque muchas veces se argumenta falta de empatía o se pide empatía a la persona, pero en realidad lo que estamos pidiendo es simpatía. Y hay una diferencia muy pequeña, pero muy importante, muy significativa en este aspecto. Entonces, la próxima vez que alguien les diga, es que no me tienes empatía, antes de cambiar tu punto de vista, antes de decirle, sí, está bien, ponte a pensar, o sea, realmente
es que me falta empatía, realmente es que soy incapaz de comprender lo que la persona me está explicando, lo que me está diciendo, o es que esta persona quiere que yo le diga que sí, que esté de acuerdo con ella. Lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en la parte de arriba, tolerancia contra aceptación. Una cosa es que yo esté de acuerdo en que hay diferentes opiniones, que yo coexista, que yo tolere puntos de vista distintos a los míos, y otra cosa muy distinta es que yo acepte puntos de vista distintos a los míos. Son debates éticos y de valores que hasta el día de hoy siguen. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo tolero que las personas fumen, pero no me gusta, me gusta el cigarro, no me gusta el olor, no me gusta el humo. Entonces, yo no acepto que una persona fume en mi casa. ¿Es que eres intolerante? No precisamente. Si tú quieres fumar, puedes salir al patio, puedes salir a la ventana, pero no llenes de humo en mi casa. Yo entiendo que tú fumas, yo entiendo que no puedo obligarte a no hacerlo, pero no voy a aceptarlo dentro de mi contexto. Podemos llevarlo a algo más extremo, hablando, por ejemplo, de ideologías. Tenemos a personas con ideologías muy distintas en cuanto a uso de animales, en cuanto a sexo, en cuanto a religión, en cuanto a feminismo, hablábamos. Agarramos una de esas que sea polémica, pero al mismo tiempo que nos permita explicar el punto. Ejemplo, similar a lo que decía el cigarro. Yo acepto que hay personas con inclinaciones sexuales diferentes a las mías, que hay diferentes personas con diferentes perspectivas de género y demás, pero yo no voy a decir que estoy de acuerdo, no voy a aceptar ese punto de vista. Para mí, es que es intolerante. Habría que ver si la persona está simplemente ocupando esto como pretexto o si realmente lo está diciendo de manera lógica y de manera am, sentida. Yo no odio a una persona que tenga un punto de vista distinto al mío en cuanto al sexo, en cuanto a inclinaciones y demás, pero tal vez yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a tener esa misma inclinación o voy a reproducir esa conducta. Entonces, ¿realmente sería intolerancia? ¿Realmente sería tolerancia? Podríamos pensar al respecto. Les dejo eso, les digo, como algo polémico para que lo piensen, para que se lo lleven de tarea. Y tenemos muchas cosas más, ¿no? Al final, una cosa que es bien interesante y que no podemos dejar de revisar en esta película es justamente lo que dice aquí, que es característica, lo estoy incluso señalando, contra percepción. O, dicho de otra forma, la naturaleza de las cosas, la naturaleza objetiva de las cosas, contra la forma en que yo las percibo. Es un punto bien interesante que muchas veces no revisamos en psicología o ignoramos. ¿Y de qué va esto? Bueno, pues que nos dicen que una de las cosas, es muy distinto cómo veo yo las cosas o cómo uso yo las cosas a la forma en cómo son realmente. Te pongo un ejemplo sencillísimo. La muerte. Todas las personas en esta reunión en 100 años vamos a estar muertos por algún motivo u otro, ya sea por motivos naturales, algún accidente o demás. Sin embargo, a muchas personas no les gusta realmente hablar de eso, no les gusta hablar del tema. ¿Por qué? Porque de manera emotiva, de manera emocional, les causa molestia o les causa incomodidad. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hacer una investigación sobre percepción de la muerte de muchas formas. ¿Cómo tratan la muerte los niños? ¿Cómo lo ve una persona ya adulta? ¿Cómo es el proceso de maduración desde que eres un niño a que eres una persona de 80, 90 años, en conforme a cómo ves la muerte? Porque hay personas que dicen, yo prefiero morir porque voy a descansar. La manera en cómo las religiones distintas hacen ritos religiosos para la muerte, como los católicos, los musulmanes, los mormones, los cristianos ven a la muerte. La forma como diferentes culturas ven a la muerte, porque algunas personas se visten de negro, porque otras se visten de blanco, porque algunos lloran, porque otros ríen, porque X. Sin embargo, si somos un poquito más objetivos, un poquito más realistas, la muerte como tal, el fenómeno como tal, no va a cambiar. Cuando una persona se muere, deja de respirar, su cuerpo se pudre y deja de existir en este plano. Tal vez hay vida después de la muerte, tal vez hay otras cosas, podríamos hablar mucho al respecto, pero el fenómeno como tal no va a cambiar. Ahí está. Que cada quien lo vea de una forma distinta, cada quien lo aborde de una manera distinta, es muy diferente. Pero la naturaleza del fenómeno no cambia. Sigue ahí
no podemos cambiarlo, aunque yo lo vea de un punto de vista distinto. ¿A qué voy con esto? Bueno, que una forma de evitar ese tipo de sesgos o falacias o demás es justamente intentando conseguir el equilibrio. Por aquí veo algunos comentarios, lo que ustedes me dicen, yo tengo más experiencia en lo emocional es más común. Sí, porque vivimos en una cultura en la cual se da demasiado enfoque a la manera en cómo yo veo las cosas, la manera en cómo yo lo siento, la manera en cómo yo lo percibo, la manera en cómo yo estoy, en la manera en cómo yo. Y por supuesto que sí. Si entráramos a debates filosóficos, habría gente que sostendría que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, sin que eso sea malo, porque definiríamos egoísmo como la intención de que yo voy a estar bien, de pues yo voy a vivir esta vida, ¿no? Entonces yo voy a ver las cosas de cierta forma. Pero aún así, suponiendo que estuviéramos de acuerdo con este punto de vista, aún así, eso no quiere decir que la manera en como yo veo las cosas pueda generalizarse y no quiere decir que así sea. Entonces, si yo veo la muerte de cierta forma, eso no va a cambiar la forma en cómo el fenómeno de la muerte realmente es. Lo que representa o lo que implica o lo que es una persona muerta o un ser vivo muerto no va a cambiar aunque yo tenga 500 puntos de vista distintos, culturalmente hablando, religiosamente hablando, políticamente hablando, XXXX. Obviamente, ese es un ejemplo extremo, pero se los pongo porque muchas veces tendemos a perder de vista justamente este elemento. Estamos conscientes de que hay una naturaleza objetiva de las cosas, pero solemos decir que la objetividad no existe. Y los seres humanos somos imperfectos, somos incapaces de ver todas las aristas, tenemos sesgos por nuestra educación y demás. Pero una cosa es que no seamos capaces de ver todo y otra cosa muy distinta es que intentemos justificar nuestros prejuicios, nuestras ideas, nuestras creencias con esa perspectiva. Y otra cosa también muy distinta es que intentemos generalizar esa perspectiva a las demás personas. Entonces, si estamos conscientes de que no todas las personas ven las cosas de la misma forma y de que las cosas posiblemente sean muy distintas a la forma en como las percibimos, podemos empezar a trabajar con este aspecto de sesgos, con este aspecto de dejarnos llevar nada más por la parte emocional, de dejarnos llevar nada más por cómo vemos las cosas, de caer posiblemente en trampas al momento de acudir a cursos de dudosa procedencia en la cual la persona te dice, mira las estrellas y ve las constelaciones familiares, y tenemos astrología y cuarzos y demás porque te sientes bien. Pero el hecho de que te sientas bien o animado o de que sientas que algo es así, no va a cambiar la naturaleza objetiva del fenómeno en que estés viviendo o de la situación en que estés viviendo. Te pongo otro ejemplo un poco más aterrizado. Supongamos que yo vivo en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en una zona así que está siempre en las noticias, ¿no? Entonces yo crecí ahí toda mi vida, desde que era niño. Me he criado con estas personas, algunos son mis amigos incluso, y entonces por supuesto que yo me siento seguro. ¿Por qué? Porque yo estoy en un contexto en el cual las personas me protegen, incluso porque me conocen, somos compañeros de infancia, ¿no? Sin embargo, el hecho de que yo me sienta seguro cambia la inseguridad de mi área, cambia la violencia en el mundo, en el contexto en el que vivo. La respuesta es no. Si yo vivo en un lugar donde hay mucha violencia, asesinatos, robos y demás, el hecho de que yo viva ahí desde que era niño y yo me sienta tranquilo, no quiere decir que sea un lugar tranquilo o seguro. Pero sí nos pone un ejemplo de cómo a veces nuestra perspectiva nos hace perder de vista, primero, la perspectiva ajena y segundo, la naturaleza objetiva de las cosas. Actualmente, si queda, podríamos intentar buscar ese equilibrio en psicología. No dejar que únicamente la parte emotiva, la parte emocional, la parte subjetiva nos domine, sino intentar darnos cuenta de que esa parte emocional subjetiva, aunque es normal, muchas veces puede estar dominada por sesgos, dominada por fallas en la lógica, y hacer un esfuerzo consciente como practicante de la psicología para evitarlo. Para que el día de mañana en mi práctica no yo reproduzca malas praxis, malas prácticas, y en vez de ayudar a las personas, termine por hacer un mal. Beatriz, ¿quieres comentar? Sí, gracias, profesor. Tengo una duda al respecto de, o sea, ahorita somos unas personas como estudiantes, la verdad que en su mayoría, bueno, yo estoy en esa mayoría, emocionales, pero a los que vamos, por ejemplo, a clínicas, sí tenemos que pasarnos mucho al racional cuando tratemos al
al usuario, ¿no? Porque ahorita que estaba usted diciendo eso, pues yo me reflejé como usuaria, pues buscaba la aceptación, buscaba todo esto, ¿no? La justificación, todo. O sea, y yo me encontraba con una pared llamada psicólogo que no me dejaba yo estar muy en paz, y al contrario, hizo reformas en mí muy satisfactorias. ¿Qué tanto nos cuesta en nuestro futuro profesional brincar a ese lado? O sea, que se nos quita un poco el decirnos, yo me voy a sentar en un escritorio enfrente de una persona y hacer el rapport y todo eso, y quitarme la venda que yo traigo en los ojos, al menos por un ojo, para poder apoyar a la persona que nos está pidiendo apoyo. Entonces, yo creo que al principio eso es lo que, al menos yo reflejo que a mí me podría pasar, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? Justamente lo que acabo de mencionar, cada persona es distinta. Lo que yo puedo hacer en este momento, es invitarles, recuerdo rápidamente, no es como tal una clase, no es como tal una sesión sincrónica, no estoy profundizando en los temas, simplemente estoy aventando así como que algunas cosas que espero que les llamen la atención, para que ustedes por su cuenta vayan e investiguen un poco más. Igual y me equivoqué al momento de explicar algo, o igual algo estuvo incompleto, igual lo puedo explicar mejor, igual ustedes pueden ir a investigar un poquito más para meterse a eso. Yo qué te recomendaría. Pues primero, es muy importante estar consciente de que esto puede pasar. Y segundo, por ética, tenemos el código de ética del psicólogo, siempre recordar, bueno, primero la diferencia entre moral y ética. Recuerda que la moral es algo más de la sociedad y que tiende a pensar que es bueno o malo. Y la ética tiende a ser un poquito más universal, pero más personal. Y al mismo tiempo es un estudio un poco más sistemático, incluso científico de las cosas, para determinar valores y normas de conducta universales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo a mi hija tiene cáncer, mi hija está a punto de fallecer, yo necesito un tratamiento muy caro para ella, una inyección muy cara para ella, cuesta 50,000 pesos, no sé qué voy a hacer, entonces voy caminando por la calle y veo a una persona que tiene dinero, voy y lo robo para salvar a mi hija, porque si no hago esto, evidentemente se va a morir. Si lo vemos desde un punto de vista moral, puede que haya quien diga, pues está bien, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo. Si yo veo que voy caminando por la calle y de repente encuentro una persona que está violando a mi hijo, voy y lo mato, pues un violador menos. Va a haber el que me diga, pues que bueno, ¿no? Moralmente podría estar bien. ¿Por qué? Porque es un violador. Sí, pero matar y robar, éticamente, son conductas indeseables en sociedad. Entonces puede que sí. Moralmente hablando, podamos tener una discusión de si fue bueno o malo lo que hice. Pero no podemos cambiar el nombre de lo que hicimos. Si me robé el dinero, soy un ratero. Y si maté a la persona, soy un asesino. Y entonces hay una diferencia entre ética profesional y moral cultural. Entonces, como psicólogos, como prácticamente psicología, lo que tenemos que hacer es, primero, estar conscientes de esta diferencia. Tenemos un código ético en psicología que nos dice, por ejemplo, que no podemos tratar a familiares o personas muy allegadas. Que nos dice, por ejemplo, que si me doy cuenta de que la situación que estoy tratando es muy parecida a lo que es mi vida, debo de transferirlo, debo de cambiarlo. De hecho, lo comentaba aquí arriba hace un momento, aquí en el chat. ¿Por qué? Porque puedo terminar haciendo un daño al paciente. Eso puede ser, por ejemplo, una opción. Lourdes, adelante. Gracias. Me permiten a mí una clave de éxito, una práctica muy bonita que me ocurrió. Cuando entré a trabajar al tribunal, pues yo no sabía nada, no entendía nada, todavía no estudiaba derecho y me tocaba leerle las sentencias a los juzgados, ¿no? Pues ya a los sentenciados, valga la redundancia. Entonces, como yo no sabía qué decirles, pues mejor les preguntaba, ¿no? A ellos qué esperaban y así, pues hacíamos, en vez de que yo les dijera, ellos me decían, ¿no? Y era una oportunidad de escuchar. Para empezar, yo me puse y me felicito en una actitud de mucha humildad, ¿no? Si no sé, ¿para qué hablo? Y fue muy bonito esa experiencia de no juzgar y poder ver a los ojos a gente que ha violado, matado o hecho cosas pues fuertes, pero después de leer el estudio biopsicosocial que les hacen, pues uno
tiene pues mucha compasión, ¿no? De decir se tardó en delinquir, ¿no? Y la conclusión es que todos somos víctimas de la sociedad en la que crecimos, en la que hemos pues elegido desarrollarnos, ¿no? Entonces, para el ejercicio del derecho me ha servido muchísimo y espero para mi práctica profesional, no sé si logre ser una buena psicóloga, pero no juzgar, híjole, es la clave del éxito. O sea, escuchar haciendo un poquito de lado nuestros prejuicios y entender que siempre hay un motivo, un para qué. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tu opinión, Lourdes. Efectivamente, justamente eso que mencionas es muy interesante, es estar consciente de esto, estar consciente de lo que podemos reflexionar, cómo podemos interactuar con el contexto, cómo podemos entender todo lo que viene detrás, porque no es tal vez simplemente decir es que es prejuicio, o es que es esto, o es que es aquello, es simplemente intentar comprender de dónde viene. Fíjense que al respecto, ustedes están en sistemas OYET, mm, muchas veces no prestamos tanta atención a este autor, pero hay un autor que desde primer semestre, me parece, en la materia 103, 104, estamos trabajando, que es Vygotsky, es el fundador de la Escuela Sociocultural. De ahí vienen sus alumnos, a Leontiev y Luria, son los más conocidos. Y por acá viene un finlandés en estos años, cuyo apellido nunca puedo pronunciar, es Engelström, que nos explican justamente esta parte cultural. Como comentabas, realmente somos producto de la sociedad en la que vivimos, del contexto en que vivimos, del momento histórico en que vivimos y de muchas cosas más. Podríamos debatir mucho, por ejemplo, de conceptos como el libre albedrío, la concepción clásica, ¿no? De que podemos hacer lo que queramos, pero ¿realmente podemos hacer lo que queramos o podemos hacer lo que queramos dentro del contexto en que estamos? Y realmente, ¿hasta dónde llega ese contexto? Podríamos hablar también de exposiciones filosóficas clásicas, por ejemplo, como el mito de la caverna, en el cual nos explica cómo es posible que a veces la persona que viene del exterior, que trae información nueva, tal vez no la verdad, simplemente algo distinto, muchas veces la chusma o el grupo lo lincha literalmente por miedo a enfrentarse a esa nueva información o a esa nueva realidad o a ese nuevo contexto. Podríamos hablar mucho sobre ideologías. Hemos estado tocando algunas ideologías en este momento, algunas un poco polémicas o sensibles, pero podríamos hablar de qué tanto esa ideología realmente tiene fundamento, qué tanto es un poco más sesgado, qué tanto puede ser prejuicioso incluso, qué tanto podríamos mm, hacer un esfuerzo por autoexaminar nuestra postura, cualquiera que ésta sea, para ver los pros y contras. Es muy interesante. Y fíjense que justamente por eso es que decidí no avanzar tanto a la siguiente película. Porque la siguiente película, que es El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, nos permite entrar un poco más en este aspecto. Sin embargo, creo yo que, como se darán cuenta, podríamos platicar mucho de tan solo esta película de 12 hombres en pugna. Eh, no quisiera spoilearles, honestamente. Ya les spoileé la primera, que es una película viejita, que es una película clásica y que espero que realmente puedan visitar. Pero con esto que estamos ahorita analizando, revisando, vuelvo a repetirles, mi intención no es darles una clase profunda con todos los temas completamente explicados y demás. Igual algo por ahí puede ser un poquito mejor explicado, un poquito mejor abordado. Mi intención es que ustedes lo conozcan, que sepan que existe, que hay un tipo que se llama Dan Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía porque explica cómo es que la mercadotecnia y los negocios pueden ser influenciados por estos sesgos, que son muchísimos. Y cómo nos explica que no importa qué formación tengamos, qué antecedentes tengamos, simplemente por ser seres humanos, tenemos tendencia a esto. Y que puede que yo sea médico, arquitecto, abogado, psicólogo, experto en lo que yo quiera, con 5 postdoctorados, con un conocimiento tremendo de mi área, pero aún así estoy sesgado. Y puede que me dé cuenta de algo, puede que me dé cuenta que tengo un sesgo, y puede que lo pueda abordar, puede que lo pueda revisar, completar, pero va a haber cosas que no voy a poder modificar, que no voy a poder identificar, porque mi formación, porque mi contexto, porque mi naturaleza humana me lo impide. Y entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en algo sencillo? Usted está en su ayet. Trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Por qué será tan difícil? ¿Será que a veces cuando alguien ofrece una opinión distinta a la mía, me lo tomo personal?
Lo veo como una afrenta a mi conocimiento, como una afrenta a mi liderazgo, una afrenta a lo que yo sé. ¿Será que tal vez yo a la manera de expresarme estoy generando un sesgo en mis compañeros? ¿Será que estoy dejando que mi sesgo propio evite un trabajo en equipo más eficiente? ¿Será que tengo una idea equivocada de lo que es el trabajo en equipo, por ejemplo? O psicología. Yo vengo a estudiar psicología, entonces me voy a dedicar a la parte clínica, porque yo quiero ayudar a las personas, yo quiero servir y tener una buena formación. Muy bien, eso es sumamente admirable, sumamente envidiable, es muy bonito, es muy altruista. Sin embargo, ¿has pensado en las diferentes áreas en psicología? ¿Conoces todo lo que hay? ¿Conoces todas las opciones a nuestra disposición? ¿Has pensado tal vez en investigar como este tipo, como este buen Kahneman, y explicar algo más, aunque sea no precisamente la parte clínica? ¿Has considerado que a lo mejor la idea de que la psicología siempre se usa para el bien o tiene como objeto hacer el bien o ayudar a los demás, posiblemente no siempre se aplique? Porque hay gente que tiene conocimientos en psicología y que lo usa para estafar, que lo usa para robar, que lo usa para explotar, porque tiene conocimientos de cómo funciona. Es muy conocido. Hitler, por ejemplo, psicología de masas clásica, llevó a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, con conceptos en su momento tal vez nuevos, pero bastante bien aplicados, bastante bien eficientes. Vayamos a lo que acabamos de ver hace unos días. Escuchamos una canción muy famosa, de una cantante muy famosa, tirándole a su ex muy famoso. Y vemos a las personas ahí luchando, es que está bien, no, es que está mal, es que está ardida, no, es que no entienden, es que a lo mejor nos convendría ponernos a pensar por qué estamos poniendo tanta atención a un par de personas que ni nos conocen y posiblemente no les interese lo que pensemos sobre ellos. ¿Por qué le damos tanta atención a las vidas de otras personas? ¿Será porque de alguna forma estoy sesgando mi razonamiento? Porque de alguna forma el identificarme con su punto de vista me lleva a confirmar lo que yo creo. Me gustan mucho las mascotas. Tengo mi gato, tengo mi perro y los trato como si fueran mis hijos porque yo los amo y son realmente parte de mi familia. Y de repente llega un estudio que me dice, ¿qué crees? Estadísticamente hablando, más del 90% de las mascotas caseras, o sea, gatos y perros, tienen una vida no muy placentera y no muy adecuada. Hoy no, pero es que mi perro, cada que llega, yo lo veo cómo mueve la cola y como yo siento cómo está feliz y siento que él puede casi casi hablarme, decirme estoy contento. Sí, pero el estudio refleja que tal vez tenga ansiedad. Tal vez el perro está nervioso y por eso mueve la cola tan violentamente. Podría ser. Igual y no, igual y sí. Pero ¿qué tan mm, dispuestos estamos a aceptar ese punto de vista? ¿Qué tan dispuestos estamos en nuestra vida cotidiana a aceptar que podemos tener una idea sesgada o equivocada? ¿Qué tan dispuestos estamos a dedicar más de 5 minutos a analizar algo que siempre ha sido así? Si fuéramos parte del jurado de esta película, ¿quiénes seríamos? ¿Seríamos el que dice, pues que todos dijeron que es así? Por supuesto que es así. Es que es evidente que es así. Siempre ha sido así. ¿Para qué le pensamos? Es que cómo te atreves a tener un punto de vista distinto al mío. O tal vez, ahora que sabemos que existe esto, podemos investigar un poquito más, profundizar más en el tema y recordar que el hecho de que algo sea complejo no quiere decir que es complicado. Complejo es que aborda muchos temas, que aborda muchas aristas. La psicología es compleja y es lo que la hace bonita por eso. Hay muchas perspectivas, muchos puntos de vista, muchas ideologías, metodologías y demás. Pero complejo no es igual a complicado. ¿No será que estamos confundiendo el tema? ¿No será que estamos confundiendo la definición y que a veces porque algo nos parece demasiado difícil, pensamos que es complicado cuando en realidad no estamos dando atención a la complejidad? Podría ser. Esa es mi intención con esta charla hasta el momento. Antes de avanzar un poquito más, les pregunto, la charla está pensada de 7 a 9. Yo, como siempre les digo a mis estudiantes conocidos y demás, por mí no hay problema conseguir con más tiempo. Pero ustedes tienen vida y mi intención no sería aburrirles con esto. ¿Quieren avanzar un poquito más a la siguiente película, que es Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro? ¿O le dejamos hasta aquí? Y ya con esta información, ustedes van, ven las películas y me dicen qué les parecieron en el futuro.
tal vez en otra nueva sesión, otra nueva plática que podamos tener con otro compañero, con otra persona, que espero que la actividad siga. María Rosario, ¿qué nos quieres decir? A mí sí me gustaría ver las dos películas, bueno, ver primero esta que me faltó y la próxima, y bueno, sí me gustaría que si fuera posible, que usted continuara en la siguiente película con nosotros, porque bueno, usted fue el que recomendó las dos películas. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Montserrat, ¿qué nos quieres comentar? Gracias, profe. Igual que Rosario, preferiría también la oportunidad de ver la segunda película porque no pude verla. La primera la conozco por lo que ya comenté, pero la segunda no la pude ver. Y bueno, creo que todos estaríamos muy, muy agradecidos si pudiera regalarnos otra sesión y compartir con nosotros. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias porque se quedan como un montón de reflexiones, ¿no? En nuestras mentes y de recomendaciones, además de nuevas cosas que explorar. Entonces, bueno, solo quería dar mi opinión de que si pudiera ser otro día y vemos la segunda película, para mí estaría perfecto. Gracias, profe. Por nada, al contrario. ¿Alguien más? Ah, Ángeles, ¿qué nos quieres comentar por acá? También andas por aquí. Hola. Hola, pues que aprovechando que usted no tiene nada que hacer, profe, nos dé una segunda sesión con otra película. Por Que no tiene nada que hacer, yo creo que sí tiene. Hazme la buena, ojalá que no tenga Sí nada que tiene hacer. mucho. Y se hizo un espacio para nosotros en los extras y preparar el semestre. A mí me encantaría, de hecho, yo les comentaba al principio, la idea de la sesión como tal, les dije, les vuelvo a repetir, lo he repetido varias veces, no espero no ser redundante, pero la idea no es dar una clase y explicarte el tema así con toda la profundidad, es que mira, el teórico fulano nos explica esto, nos menciona aquí, tenemos este ejemplo por allá, y entonces, si analizamos el desarrollo del personaje en bla, 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 vamos a entender cómo se va evolucionando, tenemos aquí un ejemplo perfecto de una falacia de autoridad, porque siento que, al final de cuentas, eso lo hacemos en sistema, ¿no? En las clases, como tal, en SOIET. Y a veces perdemos de vista que cosas tan sencillas como el cine son fuente de reflexión, son fuente de poder compartir un poco más relajado. El cine, obviamente, como todo, es un arte subjetivo, lo acabo de mencionar, y cada quien tiene una opinión distinta de las cosas. Pero a veces los personajes nos permiten ver situaciones o cosas que no nos habíamos puesto a pensar, nos permiten reflexionar o investigar sobre asuntos que no podríamos haber visto de otra forma. Es lo bonito del cine desde mi punto de vista. Rodrigo, ¿qué nos quieres comentar? Sí, gracias, profesor. Yo coincido con mis compañeras para que podamos ver las películas. Por favor, que nos pueda seguir acompañando. Y antes que eso, también me gustaría, primero que nada, agradecerle por su tiempo, porque esto está complementando nuestro aprendizaje. Sabemos que en SUAYET tenemos una limitante en cuanto a prácticas, lugares para asistir, y este tipo de prácticas, créame, que nos suman muchísimo, nos hace ver la psicología desde otras perspectivas. Le agradezco a usted, al profe Mesa, a todos los que están ahí en lista social, y le advierto que lo vamos a seguir molestando por este tipo de cosas, que créanos que somos una comunidad que estamos muy interesados en seguir aprendiendo de ustedes. Así que le agradezco mucho que se esté tomando el tiempo. Sí, por supuesto. Por mi cuenta pueden molestarme siempre que se pueda. Espero tener tiempo, si siempre se pueda. A veces es complicado, pero sí con mucho gusto. Y les invito más que nada a intentar verlo desde un punto de vista reflexivo. La psicología es mucha reflexión, viene mucho de la filosofía, y hay cosillas que a veces como que no alcanzamos a captar tanto en el camino hasta que nos enfrentamos con ellas ya en la práctica, como mencionaba Beatriz. Entonces, si podemos ver este tipo de cosas desde antes para intentar enfrentarlas o formarnos un poco mejor, sería muy bueno. Ya, si algún día hay la oportunidad de explicar más a fondo los temas teóricos, los conceptos teóricos como tal, con ejemplos más específicos, más determinados, que ustedes puedan ver la fundamentación teórica de todo esto, sería genial. Pero de momento creo que pues estamos todos trabajando, estamos haciendo muchas cosas, pasiones, y el cine, al menos de mi parte, es una afición que tengo desde mucho tiempo. Y pues es bonito poder ocupar una afición para llevarlo a lo que es la psicología, la área de trabajo. Hay muchas películas que podemos ver, que podemos analizar. A mí en lo personal me gusta mucho que los personajes tengan capas, como si fueran cebollas. O sea, que no es nada más malo o bueno porque es malo o bueno, sino porque tiene un motivo, una motivación,
una razón de ser. Y por ejemplo, en esta película que analizamos de Dos hombres en pugna, hay un excelente desarrollo de personajes, en el cual podemos ver sus motivaciones, su contexto, la manera en cómo están actuando, por qué lo están haciendo, y empatizar con ellos. Empatizar, no simpatizar. Acuérdense de la diferencia entre empatía y simpatía. Podemos ver por qué lo hacen, podemos ver por qué están actuando así, por qué razonan de esta forma. Podemos entender sus sesgos, su prejuicio, su contexto, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Y la película al final, de hecho, lo deja bastante claro. No sabemos si el chico es inocente o culpable. Simplemente queremos pensar que se hizo justicia de la manera más adecuada porque había una duda razonable. Porque podemos empatizar con la situación y no podemos confiar en que un testigo que está casi ciego y otro testigo que está muy viejito van a llevar a esta persona a la muerte. Y no podemos dejar que nuestros prejuicios, nuestro odio, nuestro punto de vista nos ciegue a la naturaleza de las cosas, que es lo que yo les decía. Una cosa es cómo sea el fenómeno, una cosa es su naturaleza objetiva, sus características, y otra forma es cómo lo percibimos. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Pues que hay una duda razonable. No podemos estar seguros de que es el asesino. Podemos tener puntos de vista distintos, podemos analizar de distintos puntos de vista las cosas, pero la realidad es que no podemos estar seguros y hay una duda razonable que nos impide llevar a la muerte a este chico. Entonces es como que una lección muy bonita de esta película, bastante vieja. Si les gusta el cine, o si quieren saber más de cine, les invito a que vean películas de cine clásico. Hay muchas películas de cine clásico con mensajes muy interesantes que nos permiten ver la diferencia contextual, la diferencia en tiempos, en ideas, desde películas clásicas como, no sé, Rock Around the Clock con Bill Haley, que nos muestra cómo los prejuicios de la música en aquellos momentos estaban llevando a las personas a cerrarse en ese momento al rock and roll, que es lo mismo que pasa ahora con los géneros musicales modernos. Preguntaron si realmente estamos haciendo lo mismo. Películas clásicas de animación. El Gato con Botas acaba de salir. Si no lo han visto, la segunda película de Gato con Botas, Last Wish, si no me equivoco, es un excelente villano. No les voy a spoilear, pero es uno de los mejores villanos que hay en animación, desde mi punto de vista. Y la forma en cómo lo están presentando es muy interesante. Entonces, si les interesa este tipo de cosas, pues yo les invito a que cuando vean una película, cuando vean algo, lo compartan. Y también si pueden, intenten justamente eso, practicar la parte de la empatía, no la simpatía. Examinar la manera en cómo el personaje se desarrolla, entender sus motivaciones, entender por qué actúa así. Y recordar siempre que entender cómo una persona piensa, entender su punto de vista, entender cómo se desarrolla, no quiere decir que esté obligado a decirle que estoy de acuerdo. Y no quiere decir que estoy obligado a compartir su punto de vista. Puedo tener un punto de vista completamente distinto, no estar de acuerdo, y aún así llevar una relación profesional, o humana, sexual, o psicológica, como lo quieran ver, sana. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Y que de mi parte creo que, o espero que sea la reflexión final para esta película. Y sí, por mi parte estaría encantado de volverlos a ver en algún futuro. Les invito a que vean la película de El Callejón de las Almas Perdidas y ahí intenten ver un poco más a esta parte de los sesgos, la parte de prejuicios, pero también la parte ética en psicología, porque esa película aborda mucho sobre ética y también aborda mucho sobre el imaginario. No los voy a spoilear, pero nos permite ver porque a veces la gente quiere creer algo que evidentemente es ilógico y es respetable, no tenemos por qué juzgarle, podemos mostrar empatía, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de ver que es ilógico y que no tiene ningún sentido lo que está pasando y que de hecho en la película tiene consecuencias graves para todos los personajes. Entonces les dejo por ahí para que ustedes lo puedan ver y espero verlos a futuro. Antes de irnos, porque todavía tenemos tiempo, de parte tenemos tiempo, algo más que nos quieran comentar, que nos quieran decir, que quieran preguntar. Por mí, no hay ningún problema. Todavía tengo algo más de tiempo aquí apartado para estar con ustedes. Profe, Ujú. digo, ya abusando de la confianza, y si lo vamos cerrando la próxima sesión de una vez, para comprometernos todos a ver la película y que podamos compartir y debatir con usted. Cerrando como una fecha, yo Sí, propondría, sí, sí. yo propondría para una fecha de tentativa el siguiente mes. Este mes va a ser complicado, honestamente, porque si bien estamos en extras, si bien inicio de semestre y demás, yo propondría una fecha por ahí de febrero,
febrero, marzo, para que vean la película. Y si pueden, bueno, yo recomendaría que vean más películas de este personaje. Guillermo del Toro tiene películas muy buenas. O sea, también véanse Pinocho. Es muy reciente, pero es muy buena. Les comentaba El laberinto del fauno, Cronos. Tienen temáticas muy interesantes. Y Guillermo del Toro es un director visualmente muy interesante. Tiene propuestas muy llamativas y muy bonitas. Entonces yo recomendaría el siguiente mes de febrero, febrero-marzo, y también les invitaría a que de alguna forma ustedes intenten ver alguna película o ver algo que nos puedan compartir para para trabajarlo, ¿no? Porque a veces hasta en las cosas más sencillitas o que dices, ay, ¿cómo es posible que esa cosa tenga algo interesante? Sí, todo tiene algo que podamos ver, algo que podamos revisar. Platicaba el día de ayer no, que es martes, lunes, el día de antier, fue el domingo, con una amiga justamente sobre anime. Yo no soy fanático del anime, honestamente, crecí con los noventas, entonces yo veía Dragon Ball, Cabello del Zodiaco, Ranma, ese tipo de cosas. Pero durante la pandemia, como hace tiempo, algunas personas me recomendaron series de anime y me aventé One Piece, que es una serie muy famosa que tiene más de 1000 episodios y que sigue en desarrollo. Si tienen el tiempo de ver esta serie, es recomendadísima. O sea, tiene muchísimas cosas también que hablan sobre prejuicios, sesgos, razonamiento, lógica y demás. Y que pareciera que es una caricatura, ¿no? Y que no, realmente no. Es una serie de animación con temas bastante interesantes, bastante adultos. O Avatar, la leyenda de Aang, también tiene temas muy interesantes y uno los ve como si fuera una caricatura, como si fuera simplemente una serie para niños, ¿no? Tiene temas muy interesantes que podemos por ahí analizar. Entonces, cuando ustedes vean algo así, pues, difundan, intenten verlo desde ese punto de vista, es la reflexión. No dejemos que nuestro prejuicio sea a una serie o hacia algún género, nos evite ver reflexión, porque muchas veces es simplemente fomentar reflexión. Es lo que yo les invitaría. Yo propongo eso, no sé qué les parece. Por ahí dicen que sí, que sí. ¿Los demás qué opinan? Están muy callados por acá. Aranzazú, Guadalupe, ¿qué nos quieren Ah, decir? perfecto, perfecto. Acuerdo. Igual en Social si se pueden ir poniendo las recomendaciones para que la comunidad también lo vaya viendo. Y un mes me parece excelente para tomarnos el tiempo de estar analizando eso y debatirlo en la siguiente sesión. Sí, sí, por supuesto. Aranzazú escribe aquí, por ejemplo. Sí, justamente, el doctor Mesa, habló sobre Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, si no me equivoco, que es una, serie muy buena. De hecho, por ahí tenemos también, me parece, un par de proyectos, pendientes. Les recomiendo si quieren ver una serie de anime muy, muy interesante. Hay una que se llama Células Trabajando, que básicamente explica de manera didáctica la forma en cómo trabaja el cuerpo humano. Si conocen por allí algún médico o practicante de la medicina que esté interesado, estamos por ahí trabajando un proyecto para una investigación sobre los educativos de ese anime, justamente con el doctor Mesa. Y les había puesto el nombre, lo estoy aquí buscando porque soy malísimo para el nombre. Este personaje, lo que yo les mencionaba, en parte, no completamente porque es un poquito complicado explicarlo en tan poco tiempo, es este personaje, es Engstrom, espero pronunciar bien su nombre, con la teoría de la actividad. Si a alguien le interesa saber un poco más sobre estos aspectos que estábamos mencionando, una buena parte de él tiene que ver justamente con este personaje, ¿no? Que es el heredero indirecto o directo, podemos decir, de la escuela de Vygotsky, Luria y Leontiev, que es, digamos, la siguiente evolución a esta parte histórico-cultural, que tiene que ver justamente con contexto, sesgos y demás. Y obviamente el buen Dan Kahneman, que es el autor de la parte de sesgos cognitivos. Si les interesa algo más, también pueden investigar sobre una teoría o una propuesta que se conoce como marcadores somáticos. Lo voy a escribir bien por aquí. Vuelvo a repetir, mi intención no era como tal darles los temas así como que súper explicados, tal vez de una manera un poco más académica, un poco más formal, se puede explicar con un ejemplo más claro, más específico, pero mi intención era que ustedes conocieran estos conceptos de alguna forma, que vieran cómo se relacionan con psicología, la psicología actual, contemporánea, lo que tenemos que trabajar y que muchas veces no estamos tan expuestos a esto. Y la película en cuestión pues nos dio una gran opción para esto, ¿no? Entonces, ustedes quieren investigar un poco más al respecto. Lo que vimos hoy básicamente tiene que ver con estos aspectos, marcadores somáticos, sesgos cognitivos y la teoría de la actividad, que son así como que propuestas
de punta actualmente en psicología, desde mi punto de vista, desde mi sesgado punto de vista, recuerden. Entonces, por acá, sí, por supuesto, Aranzazu, por ahí estoy en esta social, y aquí ya lo compartió Beatriz, es justamente mi avatar, mi usuario, que es @EfraínTrejo, y ahí me pueden encontrar trabajando con el doctor Mesa y otros compañeros ahí, la compañera Claudia, la compañera Edith, para trabajar. Y en cuanto a redes sociales, la única que manejo aparte de esta social es Facebook, porque todos debemos ocupar Facebook. En caso de Facebook, les voy a escribir aquí mi perfil, que es LX Trejo. Y tiene actualmente una carita de Bob Marley, o un Dexter, no, una carita de Bob Marley, lo acabo de cambiar. Entonces, ahí es en general para asuntos laborales. Van a encontrar a gente de aquí de Iztacala, de Soyet, a gente de presencial, a que hemos tenido presenciales, y de otras escuelas, instituciones que hemos compartido algunos proyectos, de gente del Poli, de la Ibero, de la UVM, que también andan por ahí. Y no checo mucho Facebook, pero tengan la seguridad de que si mandan mensaje, por ahí voy a estar, ¿no? Así, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Entonces sería lo que yo les puedo compartir. Por mi parte es todo. Y entonces quedo atento a la propuesta para el siguiente mes, en febrero o marzo, a ver qué se puede hacer. Vean la película, es muy recomendable. Si pueden ver, vean más. Les digo, vean El gato con botas. No les voy a spoilear. No lo han visto, véanlo. Y el villano es genial. Y es una caricatura, uno pudiera decirlo. Y aún así tiene cosas muy interesantes. Beatriz, ¿qué les quieres comentar? Es que como ya se estaba despidiendo, la verdad que antes de que se despida, quiero agradecer a nombre de todos nosotros y me pongo de pie ante usted por apoyar el proyecto, apadrinarlo, dice Rodrigo que me ponga de pie, apadrinarlo, o sea, en verdad que se lo agradecemos mucho porque nos falta mucho, o sea, yo me siento, según yo ya voy en sexto semestre y ya sé mucho de psicología, no sé nada. Ahorita que lo empecé a escuchar a usted, el cómo podemos identificar y el cómo esto, o sea, cuando yo estaba viendo la película, la regresaba porque, a ver, y como psicóloga, ¿cómo debo de ver las cosas? Entonces, no sé si a los otros compañeros les pasó, pero trataba yo de esforzarme en eso y el que usted nos comparta su experiencia y todo eso, nos dé esa visibilidad. No, o sea, de todo corazón se lo agradecemos, o sea, por confiar en el proyecto y por apadrinarnos y, o sea, se merece mi gratitud y un gran aplauso y ponernos ante pie con usted. Muchas gracias y a todos Muchas los gracias, compañeros. Beatriz. No hace falta que te pongas de pie, con que te sirva, me siento más que suficiente, contento. No te preocupes, por mí estoy encantado, me gusta mucho este tipo de labores de difusión. Les vuelvo a repetir, muchas veces por la manera en cómo se realizan es complicado hacerlo de manera un poquito más académica, más formal, pero si tiene un impacto en ustedes, si de alguna forma despierta su curiosidad por ver los temas, no confíen en lo que yo les estoy diciendo, o sea, vayan e investiguen, igual yo me equivoqué de explicar algo, ¿no? O sea, no pasa nada, somos humanos, somos sesgabas, acuérdense, pero vayan e investiguen para que tengan ustedes una formación propia, una postura propia. El día de mañana, cuando te pregunten, oye, ¿por qué crees esto? ¿Por qué crees esto? Puedas decir, porque yo pienso esto, así, 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 así. Y que al momento en que lo expliques, estés consciente de que aún así es muy posible que tu argumento, tu postura tan fundamentada, tan investigada, por ahí tenga alguna cosa sesgadilla o medio extraña, que tal vez el día de mañana alguien te diga y que ya dependerá de ti decir, no, pues sí, no lo había pensado, o ponerte en plan de cómo te atreves a decirme que no, cómo te atreves a decirme que esto, si yo tengo tanta investigación, si yo he investigado tanto, si yo tengo tanto conocimiento, depende de cada quien. Entonces, qué bueno que le sirvió. Seguimos en Mucho. contacto y sí, acá me menciona por acá alguien. Sí, gato con botas acá. Sí, efectivamente, Aranzazu. Si ya la viste, es genial, digo, no los voy a spoilear, pero el villano me pareció genial, es muy bueno, de los mejores que he visto en animación, y tiene una metáfora muy interesante, de hecho, esa. Vean la película y al final, la manera en cómo la película termina, se relaciona de hecho con un tema que trabajamos aquí el día de hoy, que yo les dije que a veces como que no abordamos tanto, pero que siempre está ahí presente. Entonces, si pueden, verla, es muy divertida. Es una caricatura muy divertida.
¿Qué más mencionas por acá? Sí, por supuesto, o sea, hay muchísimas. Hay muchas películas que podemos revisar, no terminaríamos. O sea, puedes ver, por ejemplo, Intensamente. Intensamente también tiene cosas muy interesantes de la emoción y en su momento era de las cosas más adelantadas o de punta en cuanto a investigación, en cuanto a neurociencias, con la historia de, no sé, alegría y tristeza y demás, las emociones. Es una película muy buena. Puedes ver otra película de animación que sea muy buena, a la que acabamos de ver de Pinocho, de Guillermo del Toro. El Pinocho de Guillermo del Toro es tremendo, o sea, es realmente también una reflexión muy buena sobre la vida. Tiene frases muy interesantes que nos permiten analizar las cosas. Hasta en Shrek puedes ver cosas interesantes. Todo está nada más en que lo veas con ese intento de reflexión. O sea, Shrek, por ejemplo, nos habla, tenemos al ogro y nos habla justamente de estereotipos y prejuicios, ¿no? Porque al final de cuentas el ogro se queda con la princesa, ¿no? Porque la princesa ve en el ogro lo que no veía en el príncipe encantador. Entonces, sí, justamente como dice Rodrigo, la siguiente sesión, posiblemente dentro de un mes, espero podernos poner de acuerdo. Y les invito a que sigan viendo, o sea, que sigan checando. A mí me encanta mucho esto del cine. Ya no hay tanto tiempo como antes, porque esto de ser adulto responsable no es divertido. Pero sí, el cine tiene mucho que ofrecer. Es un arte muy subjetivo y tiene muchísimas películas que pueden generar polémica, que pueden generar cosas para revisar. Si quieren entrar un poquito más a lo que estábamos viendo en animación, les recomiendo que vean una que se llama Paprika. Paprika es una película de animación muy buena y tiene temas muy interesantes. Paprika o ¿qué otra película de animación podría ser? Ah, de ese mismo director, si no me equivoco, hay una que se llama Blue. Déjenme revisar cuál es el nombre de la película, porque es muy buena. Bueno, el director como tal se llama Satoshi Kon. Si pueden ver películas de ese director, que son animación, no olviden Perfect Blue. Lo puede decir más despacio el nombre del director. Sí, por supuesto. Lo voy a escribir para que no haya problema. Aquí está, mira. Te lo paso por acá. Satoshi Kon ya falleció y es el director de Perfect Blue y de Paprika. Paprika es de hecho muy buena, un poco psicodélica, pero muy, muy buena. Entonces, empiecen a ver, empiecen a checar. Cuando tengan tiempo, en su tiempo libre, hay cantidad tremenda de cosas que podríamos ver y que podríamos platicar. Y lo interesante o lo más importante sería yo, que en un futuro no sea precisamente platicando nada más yo, sino que ustedes puedan decirnos, no, pues mira, yo así, 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 de ese tema. Entonces, espero poder acompañarles en futuros clubs, en futuras emisiones como asistente. No les prometo mucho, no lo aseguro, pero espero que así sea. Y sí, por supuesto, voy a apartar el tiempo en unas semanas para tratar sobre la siguiente Guillermo del Toro, que también es muy, muy buena, ¿vale? Entonces, creo que terminamos la grabación para poder despedirnos. No sé, estoy esperando aquí. Tierra llamando a Beatriz, tierra llamando a Beatriz.